Bien, siendo las 19:03, les damos la bienvenida a la Universidad Nacional del Comahue. Muy buenas tardes a todos, a todas. Mari Compuché. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva transmisión de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Humanidades, en la continuidad de estas cuartas jornadas de Historia Mapuche. En principio, quiero agradecer a la inmensa cantidad de gente que estuvo acompañando el acto de apertura y el primer panel con Adrián Moyano y Pedro Cayuqueo. Tiene más de 1000 reproducciones al día de hoy la transmisión de ese primer encuentro. Por supuesto, también del segundo panel, en el que compartimos con Walter del Río, José María Pereira y Sergio Cañuqueo, también con 800 reproducciones al día de hoy. La verdad que nos pone muy, muy contentos y muy felices las repercusiones de estas jornadas. Quiero recordarles que en breves minutos el compañero Daniel Bagnat de la Secretaría de Extensión va a estar compartiendo el drive de asistencia en los comentarios de la transmisión para quienes estén inscriptos, inscriptas, inscriptes puedan firmar su asistencia. Así también les invitamos a que en los comentarios de la transmisión tengan a bien dejarnos sus preguntas, comentarios, sugerencias, críticas, que oportunamente, una vez transitadas las exposiciones de los panelistas, de los y las panelistas, les haremos llegar sus inquietudes, sus preguntas, y tendremos un lindo y enriquecedor debate final. Para seguir en la continuidad de estas jornadas, le cedo entonces la palabra y la transmisión a nuestra compañera Estefanía Rivera Nahuelán. Estefi, todo tuyo. Mari Compuché, Mari Compuwenui, Compulamien, Cume Cupamun, Plachi, Nutrancabún. Le damos la bienvenida a este tercer encuentro, y esta vez tenemos un panel de lujo denominado La Vía de Fronteras en el siglo XXI, en el siglo XIX, perdón. Y quería empezar saludando a cada uno de los panelistas que van a estar con nosotros y dar la bienvenida. Primero estará con nosotros Ingrid de Jong. Ingrid, buenas tardes, bienvenida. Mari, Steffi, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, también estará compartiendo con nosotros desde la Universidad del Comahue, desde nuestra casa, Enrique Macés. Enrique, te saludamos. Hola a todos, buenas tardes a todos, y un placer estar con vos, Steffi, y con el resto de los compañeros del panel. Genial. Y por último, desde el otro lado de la cordillera, del Blue Mapu, Pablo Marimán. También, Mari. Mari Compuché. Gracias por la invitación, y aquí vamos a estar participando y cooperando con la cuarta jornada de historia. Feleila bien. Bueno, sin más, pasamos a escuchar a nuestra primera expositora de este panel. Ingrid de Jong es antropóloga, investigadora del CONICET, docente de la Universidad Nacional de La Plata y también docente de la Universidad de Buenos Aires. El título de su ponencia se llama Reconstruyendo las vísperas de la conquista, una mirada desde tierra adentro. Pampas, Norpatagonia, década de 1870. Ingrid, bienvenida nuevamente, te damos la palabra. Gracias, Steffi, gracias a ustedes por la presentación, y bueno, gracias por la invitación a participar en estas jornadas. Yo también estoy muy contenta y honrada de compartir este espacio con Enrique y con Pablo. Y bueno, aquí, antes que nada voy a intentar compartir pantalla para mostrar un PowerPoint que está aquí, y que, a ver. Ahí está, ¿se ve? Sí. Ahí está, ¿no? Ahí está, listo. Bueno, sí, la propuesta era tratar de transmitirles qué resulta de los esfuerzos de acercarse a la conquista del desierto desde un ángulo distinto a la historia tradicional. En general, el tema de cómo fue percibida la conquista del desierto desde la tierra adentro,
y qué tipo de estrategias se desarrollaron desde la población mapuche, no es un tema que esté tan desarrollado todavía. En general tenemos una historia de la conquista del desierto que está centrada en el Estado, ¿no? Es el relato de cómo el Estado se expande sobre las Pampas y la Patagonia. Estoy hablando no de la pacificación de la Araucanía, sino de las experiencias de la historia argentina al relatar la conquista del desierto. Y lo que se relata es lo que hace el Estado, con términos en general bastante neutros, que cada vez comienzan a molestar más, ¿no? Neutros o hasta positivos, ¿no? Se habla del avance del Estado, de la ocupación de las tierras indígenas, la expansión del Estado, la consolidación del Estado, la expansión del orden estatal. Entonces, orden, expansión, ocupación, son palabras que por ahí tienen que comenzar a ser contrapuestas con otras como invasión, conquista, genocidio, que son las que están apareciendo efectivamente. Pero claramente lo que todavía falta desarrollar es una historia que parta del contexto previo de relaciones existentes en la frontera antes de la conquista estatal, y esto supone conocer un panorama de relaciones que recién ahora comienza a estar un poco más claro, e incorporar otros actores que no son el Estado, sino que son además los pobladores indígeno-criollos de las zonas rurales, y los cacicatos indígenas y sus seguidores, desde los diversos ángulos y lugares de este extenso territorio bajo dominio indígena. Y justamente esto es lo que está ausente, y que no es por casualidad. Probablemente los historiadores nos ha costado acercarnos a esta agenda de conocer el contexto de relaciones fronterizas, los códigos políticos que permitían estas relaciones fronterizas, y la perspectiva indígena también de la relación con el Estado, porque ha habido una imagen muy fuerte que ha suplantado, entre un conjunto de imágenes en realidad, que ha ocupado ese lugar vacío, que es la idea de la guerra permanente, ¿no? De la frontera igual a conflicto y guerra. Según un historiador neuquino, Pedro Navarro Floria, esto se debe, no es casualidad, digamos, el que esta idea esté en nuestras mentes y perdure todavía, tiene que ver con un proceso de conquista de la memoria social que operó previa y paralelamente a la conquista de los territorios. Es decir, que cuando hablamos a fines del siglo XIX de un proceso de conquista de territorios indígenas, tenemos que pensar que se dio paralelamente a un proceso de conquista del pasado, de la memoria del pasado, de las versiones del pasado. Según Navarro Floria, la conquista de la memoria se produjo a partir de una activa producción intelectual, en la intervención en debates legislativos, la producción y publicación de libros, en los cuales se realizaban determinadas genealogías desde la aparición de los españoles en América hasta el momento que se estaba viviendo, que era la década de 1860, 1870, en los cuales se representaba esos siglos, esos 2 siglos, desde la aparición de los españoles hasta ese momento, como una continuidad de relaciones violentas. Y lo que se dejaba fuera de ese hilván eran las numerosas y prolongadas, en algunos casos, experiencias de trato pacífico, de relaciones pacíficas. Entonces se trata de una manipulación de la memoria que selecciona algunos eventos de la frontera, les da cierto sentido, los hilvana y los convierte en la versión única de ese pasado, ¿no? Entonces, evidentemente, ante este mito de la guerra consolidado, sobre todo en las fines de la década del 60 y la década del 70, lo que tenemos es una estructura, una percepción de este panorama de relaciones de frontera que está teñido por el conflicto y la guerra y que no necesita mayor explicación. Entonces, evidentemente,
después de 160 años, los historiadores, gracias a las memorias mapuche, gracias a la mirada de fuentes nuevas, como la correspondencia diplomática, gracias a la lectura de fuentes tradicionales, pero desde otras perspectivas, estamos en realidad formulando de la pregunta acerca de cuál era el panorama de las relaciones de frontera en las décadas previas a la conquista del desierto. ¿Existía esta guerra permanente? ¿Existía este conflicto permanente? ¿O qué puede decirse en realidad? Y lo que vamos a encontrar es, en realidad, para poder pensar, para poder llegar a este panorama de relaciones fronterizas, como vamos a caracterizarlo, tenemos que pensar en qué tipo de agencia indígena, es decir, qué tipo de organización indígena se daba en la Araucanía, en las Pampas, en la Patagonia. Sobre todo ahora yo voy a describir el panorama de las Pampas y la Patagonia, y qué tipo de perspectiva, de horizonte político, de expectativa, de proyecto de relación con el Estado se tenía en las décadas centrales del siglo XIX. Y yo creo que a esta altura lo que podemos decir es que posterior a la etapa de la independencia y entre las décadas de 1840 y la propia conquista del desierto, podemos hablar de las Pampas y la Norpatagonia como pobladas por una población, caracterizada por ocupar segmentos territoriales en forma estable, con liderazgos fuertes, basados en el consenso de caciques que formaban parte de esos cacicazgos, caciques, lanceros, mocetones, y que por debajo de esos liderazgos estables que ocupaban en forma estable esos territorios, existía una gran movilidad de población que conectaba estos distintos segmentos políticos, estos distintos segmentos territoriales, de manera que estos segmentos estaban articulados y se extendían formando redes hacia la propia Araucanía. Participar de estas redes fortalecía la territorialidad de cada uno de estos cacicazgos. Esta articulación interna entre estos distintos cacicazgos, entre estos distintos territorios, son los que permitían a la sociedad en su conjunto, a la sociedad indígena en su conjunto, generar, mantener una determinada geopolítica de relación con el Estado en las fronteras. ¿A qué me refiero con geopolítica de la relación fronteriza? Estoy queriendo nombrar a cierta exclusividad de las relaciones fronterizas que se generaban desde cada territorio indígena con el apoyo del resto de los territorios. Es decir, me refiero a una articulación interna de los territorios indígenas que permitía a cada cacicazgo principal, a cada parcialidad, relacionarse, generar relaciones de negociación, comerciales, políticas y hasta de parentesco con determinados segmentos de la frontera. Esto es lo que he querido mostrar en forma muy simple aquí, mostrando que la zona más al norte, la zona Ranquel, los indios de Baigorrita y Mariano Rosas, sobre todo articulaban comercial y políticamente con el sur de las provincias de Córdoba y de San Luis, mientras que los pehuenches lo hacían con el norte neuquino y la frontera del sur de Mendoza. Así como los indios de Saigüeque y los pehuenches, digamos, del sur, los huiliches, se vinculaban con Carmen de Patagones, mientras que en el centro de la provincia, de la provincia de La Pampa, desde Salinas Grandes, los salineros desarrollaban relaciones diplomáticas, comerciales, con gran parte del arco de la frontera bonaerense. Desde este sistema territorial, desde esta geopolítica indígena, la población indígena de Pampa y Norpatagonia logró articularse bastante exitosamente con el Estado, desde términos que la propia sociedad indígena permitía, quería, lograba, que eran los del pacto mercantil. Y es así que
si nosotros nos acercamos a estas décadas centrales del siglo XIX, previas a la conquista del desierto, lo que podemos apreciar es que en los distintos segmentos de este gran arco de la frontera sur se daban distintos tipos de articulación económica y política. Desde la que mantenían los pehuenches, desde los valles cordilleranos, digamos, en el norte de Neuquén y sur de Mendoza, básicamente produciendo ganado en los valles, vendiéndolo, haciendo de intermediarios comerciales entre población de la Araucanía y los ranqueles y los salineros, y también, como vienen trabajando muchos investigadores, arrendando sus territorios a hacendados chilenos. Por el otro lado, en el sur de la zona cordillerana, en la zona del Calefú y al sur del río Limay, esta zona estaba conectada comercialmente con Carmen de Patagones, a través de tratados y a través de vínculos que excedían lo político y que incluso implicaban las relaciones de compadrazgo y de parentesco entre indígenas y criollos de Carmen de Patagones. En la zona central, digamos en los sectores ranqueles y salineros de la frontera, había también una articulación comercial, quizás un poco más complicada en estas décadas, por un lado por las disputas faccionales entre unitarios y federales, entre el gobierno central y las montoneras en la década de 1860, pero también porque más allá de una clase de comerciantes que realmente se enriqueció notablemente con los intercambios comerciales con los indígenas, el comercio en sí mismo no era, digamos, no formaba parte del proyecto político-económico de las clases terratenientes de la Argentina, ¿no? Sobre todo de las porteñas. Por lo que, digamos, este proyecto de articulación comercial entraba en contradicción con este objetivo de incorporar las tierras indígenas al mercado de tierras capitalista. Pero yo quiero pararme acá y tratar entonces de resaltar que si nos ponemos a investigar, como muchísimos investigadores vienen trabajando, y yo con esto estoy resumiendo además la producción de mucha gente, lo que encontramos como panorama previo a la conquista del desierto no es un panorama necesariamente de guerra, sino un panorama de articulaciones comerciales, políticas y hasta parentales, que estaba adquiriendo bastante estabilidad, y que no se oponía en realidad al mercado capitalista, sino que se oponía o resistía a este sistema de articulaciones a la conversión de las tierras y la fuerza de trabajo indígena en mercancías. Digamos. Esta sería la diferencia. Entonces, más que un panorama de mutua externalidad entre Estado y sociedad indígena, estamos hablando de las fronteras como un panorama de articulación, donde se estaban encontrando dos horizontes políticos distintos, desde la sociedad indígena y el horizonte del pacto mercantil, como el objetivo a lograr, y que se estaba logrando efectivamente en estas décadas. Muy distinto este horizonte de pacto mercantil a la idea de un malón, de los malones como forma de relación continua, ya sea económico y política, con la sociedad no indígena, ¿no? Y por el otro lado, el horizonte del fin del pacto, digamos, el horizonte político del Estado no era la continuidad del pacto mercantil, sino su eliminación, porque lo que era necesario era incorporar las tierras indígenas al mercado. Y ya sabemos que la incorporación de las tierras indígenas al mercado de tierras no operó por vías mercantiles, sino por vías coercitivas. Esto nos lleva al segundo tema que a mí me interesa nombrar acá, que tiene que ver con el papel de la diplomacia en la conquista estatal. El hecho de que la conquista del desierto se haya valido de medios militares, que haya sido coercitiva, que haya sido compulsiva, algunas veces oscurece, o hasta ahora ha oscurecido esta posibilidad de ver otras herramientas y otros mecanismos por los cuales el Estado avanzó sobre las tierras indígenas. Y me refiero justamente a la utilización del Código Político Fronterizo que
que existía en la Araucanía y en las fronteras pampeanas desde por lo menos en las fronteras pampeanas desde el siglo XVIII, ¿no? La diplomacia Ingrid, fronteriza. Sí. simplemente, no están pasando las diapositivas, te aviso por las dudas. A ver. Estamos en la primera, por las dudas. ¿En la primera? Sí. Ah, qué pena. Tranqui, no hay problema, no hay problema, no hay problema. A ver, ¿no se está viendo el mapa ahora? No, estamos en la etapa del principio, de cuarta jornada de Historia Mapuche. Sabés que no sé cómo pasarlo. A ver, ahí. ¿Ahí lo ven? Ahí pasa Ahí perfecto, sí. sí. Ah, Ahí bueno, sí. entonces, lo importante, menos mal que me avisas, porque lo que yo quería mostrar con justamente yo nombré un mapa que ustedes no estaban viendo, lo lamento, es este mapa no quiere marcar territorios aislados, sino lo que quiere marcar es áreas de influencia. Con el verde, con el azul, el amarillo y el marrón, lo que estoy mostrando es cómo desde ciertos territorios indígenas se decidían, se establecían determinado tipo de negociaciones o articulaciones indígenas, indígeno-criollas, digamos, ¿no? Ustedes ven ahí, espero que lo vayan viendo al mapa y cualquier cosa con las preguntas lo vamos aclarando. Vamos a pasar a otro mapa, pero lo que quiero graficar aquí es esta geopolítica indígena, es esta articulación y respeto mutuo de territorios que se daba al interior de este territorio indígena. Pero pasando al otro tema, que tiene que ver con el rol de la diplomacia fronteriza en la conquista territorial, me parece importante ver este tema porque, no solo porque completa, digamos, complementa o muestra con más complejidad cómo actuó el Estado argentino para avanzar sobre los territorios indígenas, sino también porque quizás es una de las claves para empezar a pensar la forma en que fue percibido este avance territorial por parte de los pobladores de la tierra adentro. Es significativo en este sentido que en la década de 1870, en esta década donde yo comentaba al inicio que se produce esta conquista de la memoria, en la que se instala el mito de la guerra, pero también en la década en la que se producen los primeros avances territoriales, calculemos que estamos con un primer avance en 1869, luego otro en 1876 con la zanja de Alsina, que podemos ver aquí en este mapa. La zanja de Alsina sería la última, digamos, la línea más central establecida sobre el territorio salinero. Bueno, justamente en esta década es cuando se producen tantos o más tratados de paz que en las décadas precedentes. Es decir, aquel Estado que denostaba al otro indígena como incompetente para tratar políticamente al que consideraba un salvaje con el cual no se podía tratar, justamente es el mismo Estado que ofrece más cantidad de tratados, multiplica los tratados a caciques que antes no habían tenido un tratado con el Estado. Esta disparidad entre el discurso y la práctica es claramente sospechosa, y quizás es la responsable de que no encontremos todavía, digamos, en las fuentes estatales, un programa claro de cómo se iban a usar estos tratados para la conquista militar. Pero si uno se atiene a los efectos de esta política, claramente hay que pensar que esto estuvo en la mente de los funcionarios estatales que lo decidieron, ¿no? Y me refiero sobre todo a un carácter selectivo que tuvieron los tratados de paz en la década de 1870. Quizás eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque por un lado se incrementan los tratados de paz con caciques cordilleranos, es decir, los ubicados sobre la cordillera de los Andes, sobre todo a través de tratados ofertados desde Carmen de Patagones y desde el sur de Mendoza. Se arreglan tratados con los ranqueles, que en la década pasada no habían estado bajo tratados de paz, y se
suspenden, o peor, se entretienen, se prometen tratados con los salineros, que aquí marco en amarillo, durante toda la década de 1870. El mismo Namuncurá e incluso los funcionarios militares hablaban de entretenimiento de la paz. El entretenimiento de la paz significaba negociar, dialogar para buscar la paz, pero no concretarla nunca, ¿no? Entonces lo que no se lograba con la paz era el comercio pacífico y en algunos casos la recepción de raciones. ¿Qué efectos tiene entonces este tratado de paz como dispositivo selectivo de conquista? Apreciando, digamos, lo que sucederá a lo largo de la década del 70, yo podría adelantar que los efectos de esta política de tratados de paz vista en términos regionales es la fragmentación o troquelado de alianzas indígenas internas de este campo indígena, y el deterioro económico de algunos sectores, como los salineros, que nunca pudieron recuperar los tratados de paz perdidos a principios de la década. Hay que agregar además a este deterioro económico y a esta aceptación de los tratados por gran parte del arco político indígena, quizás probablemente una debilidad, un debilitamiento económico, militar, político, debido al proceso paralelo que se está dando en la Araucanía de pacificación, entre comillas, de conquista territorial de los territorios de quienes eran aliados políticos, socios comerciales y parientes de quienes estaban en las Pampas. Y me parece que un poco más, digamos, si esta ocupación de los territorios de los salineros que se da en 1876, este último avance previo a la conquista, a las campañas del Desierto de Roca, se pudo dar, si este avance se pudo dar, fue en gran parte o con la colaboración de esta política de tratados de paz. ¿Por qué? Porque esta política de tratados de paz permitió, y esto es lo que aquí quiero poner en consideración de los que me escuchan y me dirán si les parece bien o no, permitió una lectura territorial del conflicto, es decir, el conflicto con el Estado fue leído inicialmente como un conflicto exclusivamente salinero, luego Salinero y Ranquel, y finalmente ya era tarde cuando la población indígena pudo captar que esto era un avance absoluto sobre la totalidad de sus territorios. Entonces me parece que fue muy efectivo desde el lado estatal el poder entretener la paz con algunos, es decir, prometerla y no concretarla y deteriorarlos económicamente, mientras con los otros se aumentaba, se expandía el diálogo político y la concertación de tratados. Entonces, se hacía creer, digamos, se creaba la expectativa para muchos caciques indígenas de una posibilidad de negociación con el Estado que solo iba a ser pasajera, pero que nada indicaba que terminara de esa manera, ¿no? que fuera a terminar pronto. Entonces, esta lectura territorial me parece que es la que hace que los tratados de paz sean efectivos como dispositivo de guerra. ¿Cómo funcionó esto? Esto lo podemos ver puedo dar un ejemplo desde el ángulo de los salineros, ya para ir finalizando. Dado que el territorio salinero, como veíamos en el mapa anterior, fue el primero al que se le acaban, digamos, los tratados de paz. ¿Esto cuándo sucede? Bueno, sucede prácticamente en 1870. En 1869 se había hecho este gran avance, este que está en el centro, ¿sí?, sobre el territorio indígena, que significó virtualmente la violación del tratado de paz que se mantenía con los salineros. Los salineros organizan un par de malones en el año 1870, que es considerado por el Estado como una ruptura del tratado de paz. Luego de este malón se intenta retomar el diálogo diplomático, pero como no se concreta, y es más, son maltratados y encarcelados parientes que están como indios amigos en la frontera, acá estoy marcando algunos asentamientos de indios amigos, los salineros van a organizar un nuevo
Malón en 1872, que va a reafirmar, en realidad para los funcionarios estatales en ese momento de la presidencia de Sarmiento, esta realidad de que los indígenas lo único que pueden hacer son malones, no quieren la paz, etc. En realidad era una movida como para presionar al Estado para un restablecimiento de las raciones, para que se volviera atrás el avance fronterizo y para que se tratara nuevamente, se le diera a los indios amigos lo que habían perdido. Luego del famoso Malón, este combate en Bolívar, que es considerado como el inicio del fin de los salineros, de Calfucurá, un tema que además es discutido, se retoma el diálogo diplomático. Y yo quiero llamar la atención a esto, porque esto es imperceptible si uno no lee la continuidad de cartas indígenas, el intercambio en realidad de cartas entre Calfucurá, Namuncurá y los funcionarios estatales, sobre todo con Alsina, ¿no? Entonces imagínense que a partir de 1872, luego de este Malón, Calfucurá intenta restablecer los tratados y se le responde afirmativamente, es decir, se le dice que pronto se van a realizar, pero van pasando los años y esto no sucede. Cambia la presidencia, Sarmiento deja su lugar como presidente a Avellaneda, sube a Alsina como ministro de guerra, y muere además Calfucurá en 1873, y lo que comienzan a ver los sucesores de Calfucurá, Manuel Namuncurá, Alvarito Reumay, Bernardo Namuncurá, que son los principales escritores de cartas, además, los que mantienen el diálogo político con el gobierno, es que lejos de concretar un tratado se los está entreteniendo y se está en realidad mandando ingenieros a sus territorios para poder diagramar una nueva línea de fronteras que será esta, la que va a emplazar a Alsina. Paralelamente también, el mayor grupo de indios amigos en la frontera, los catrieleros, reciben el anuncio de que serán trasladados a la nueva línea de frontera, es decir, van a perder el territorio que venían ocupando desde las primeras décadas del siglo. Esto provoca la unión de los dos grupos y provoca un nuevo hecho de fuerza, un nuevo hecho político, que es el Malón de fines de 1875. Sin embargo, este Malón no logra frenar los planes estatales, y tenemos la instalación a partir de marzo, abril de 1876, de estos 4 o 5 fuertes que forman la famosa línea o zanja de Alsina. Es una ocupación muy estratégica porque está instalada, enclavada en el medio de los territorios salineros, y los acerca a las tropas del ejército a los asentamientos indígenas ranqueles y salineros. Entonces, esta es una movida estratégica que no va a volver atrás, pese a que es muy resistida bélicamente por los salineros, también por los ranqueles, durante todo el año de 1876. Y aquí vuelvo para mostrarles una carta que espero que la estén leyendo, porque la voy a leer en voz alta de todas maneras. Es una carta que, dada la situación difícil que estaban haciendo pasar las tropas indígenas a esta nueva línea de fronteras, Alsina manda una de las cartas que podía enviar, digamos, una de tantas cartas que formaban parte de este diálogo diplomático oportunista, engañoso o de entretenimiento, para llamarlo como se lo llamaba en la época. Le dice, esto es un fragmento de una carta del ministro de Guerra Alsina a Namuncurá en septiembre del 76, de 1876. Dice: para terminar y para darle una prueba de que el gobierno no le engaña cuando le dice que está dispuesto a hacer tratados con usted, le propongo lo siguiente: las fuerzas del gobierno se retirarán de Carué, Puan, Guaminí, Trenquelauquen e Italó, y ocuparán una línea que pase por el Sauce y por el Tordillo. Cada 3 meses recibirá usted el racionamiento con hacienda, yerba y tabaco en la cantidad que se convenga. Usted, parientes, hermanos y demás capitanejos recibirán un sueldo con arreglo a sus clases. Esto es lo que el gobierno les ofrece. Es decir, Alsina está haciéndole creer a los caciques salineros, escribiéndole a Namuncurá, prometiéndole una retirada de sus tropas a la línea anterior de las fronteras y prometiéndole un tratado.
Es decir, le está diciendo a los salineros lo que quieren escuchar. Está prometiéndole lo que los salineros desean, lo que compone el horizonte del pacto para los grupos indígenas. Por supuesto, Namuncurá responde con varias cartas, y acá yo he tratado de elegir 2 fragmentos de tantas cartas que Namuncurá siguió enviando, no solo Namuncurá, sino también Reumay y Bernardo Namuncurá, para recordarle a Alsina su promesa, promesa que no se iba a cumplir. Dice Namuncurá: tan pronto como regresen estas comisiones, está hablando de comisiones que mandó a Buenos Aires para la firma del tratado, tan pronto como regresen estas comisiones, debo hacer una gran reunión en Parlamento y manifestar los principios y condiciones en que se encierran los arreglos de paz, pues en virtud de conocer que los campos antedichos se me ofrecen libremente, siendo un bien para mi país de Salinas Grandes, dichos campos que se me habían tomado era de disgusto de mis caciques y capitanes, que ocasionó la guerra actual que nos estábamos matando unos a otros. Pero con estar encontrados no sacamos nada, aceptando el bien de la provincia como es el de mi país, el de Salinas Grandes, y por lo mismo llegamos a concordializarnos y vivir como hermanos por los arreglos respetuosos de los tratados de paz. Entonces aquí vemos que en febrero, o sea, desde septiembre del 76 a febrero del 77 han pasado 5 meses, por lo menos, 5 meses después de esta carta de Alsina, los salineros están todavía esperando que la posibilidad del tratado se realice, digamos, ¿no? Por supuesto, esto es lo que están escribiendo, seguramente sospecharían que esto quizás, que el Estado mentiría una vez más, digamos, pero el efecto de estas cartas, el efecto de recibir cartas con ciertas promesas, yo creo que debe considerarse, sobre todo cuando es el horizonte deseado, posible, para estos cacicazgos, ¿no? Hay otra carta a fines del 77, en la cual los 3 caciques escriben nuevamente al presidente, en este caso, al presidente Avellaneda. Es una carta muy larga en la que se toman el trabajo de hacer un diagnóstico de qué es lo que funcionaba mal en los tratados de las décadas pasadas. Cuando los tratados no funcionaban, decían ellos, era porque se entregaban malas raciones, no se cumplía con las raciones, se maltrataba a la gente que iba a recibirlas, o se robaba a las comisiones que iban de comercio a la frontera. Hago acá un resumen. Fíjense que está escribiendo el 7 de diciembre de 1877. Le dice al presidente: hemos arreglado felizmente con el excelentísimo gobierno de la nación nuestros tratados, que son garantía para la tranquilidad de nuestras familias y al mismo tiempo para los pobladores, que es como si dijéramos la tranquilidad y el bienestar de todo el mundo. Pero hoy nos es indispensable, para afianzar más esos tratados, hacer presente al excelentísimo gobierno ciertos hechos que consideramos de alta importancia para evitar abusos y verdadero escándalo. Nos referimos a lo siguiente: antes de ahora, es decir, cuando tuvimos celebrados otros tratados, se procedía de un modo irregular en la distribución de raciones. El proveedor y el procurador hacían lo que querían. Una yegua con cría recién parida no se entregaban por 2 animales de cuenta, que en realidad no debía ser más que por 1 de cuenta. Es decir, están haciendo una denuncia de los defectos de los tratados previos, y en realidad, si uno esto lo compara con el resto de la documentación de frontera, debemos decir que tenían muchísima razón, ¿no? Porque el grado de corrupción de los comandantes de frontera y de los proveedores era muy grande. La carta termina, esto es solamente un fragmento, termina de esta manera, dice: mientras tanto, el proveedor y el procurador hacían pingüe negocio, y todo a expensas de la nación y de nuestros intereses. ¿Y por qué? Porque, a no dudarlo, el excelentísimo gobierno ignora estos hechos y otros más que omitimos en honor mismo de los tratados que hemos celebrado últimamente. Es decir, a fines del año 1877, los salineros escriben casi convencidos de que los tratados están hechos, ya están arreglados. Esto es lo que no es porque lo quieren creer, sino porque están recibiendo de la contraparte una constancia escrita que les asegura esto. Sin embargo,
los primeros días de enero de 1878, menos de un mes después de esta carta, los salineros fueron atacados sorpresivamente, murieron 400 de ellos y tuvieron que replegarse hacia el oeste y abandonar Salinas Grandes. Durante todo el año 1878, acá me olvidé de cruzar yo, de cambiar yo, pero durante todo el año 1878 los salineros intentan retomar el diálogo diplomático, pero ya para ese entonces estaba Roca como ministro de guerra, y no responde las cartas, por lo tanto intentan contactarse con otros interlocutores, que son los misioneros del sur de Córdoba, que eran los interlocutores diplomáticos de los ranqueles, y con el arzobispo Aneiros. Sin embargo, esto no servirá de mucho. Para entre octubre y diciembre de 1878, las tropas que parten de la zanja de Alsina atacan sorpresivamente, y en este caso definitivamente, a ranqueles y salineros, expulsándolos para siempre de los territorios que ocupaban. Hay que considerar en particular que cuando los ranqueles son expulsados de sus tierras, esto sucede 2 meses después de haber renovado un tratado de paz que tenían desde 1872, es decir, Manuel Olascuaga había renovado con ellos en octubre, creo, o en agosto-octubre, había renovado un tratado de paz, y sorpresivamente el Estado, el ejército, lo saca de sus tierras. Digamos, creo que todos estos datos, que son una muestra de lo mucho que se podría decir, avalan la posibilidad de complejizar este proceso de conquista, incorporando a las herramientas del Estado la herramienta de la diplomacia, digamos, del uso perverso, engañoso, de un código político que había en realidad, durante gran parte de la historia de las fronteras, expresado el horizonte político indígena, la del pacto comercial, respetando la soberanía territorial indígena. Y esto es más o menos lo que son las conclusiones, ¿no? Comprender entonces el contexto previo a la realización de la conquista del desierto, no solo permite incorporar a actores que habían quedado fuera del relato de la conquista del desierto, empezar a preguntarse por la percepción de los distintos territorios indígenas acerca de este proceso de avance del Estado, cómo se produjo esta percepción, sino que permite entender quizás las condiciones desde las cuales se pudo oponer una resistencia a este avance territorial, complejiza además la comprensión de las armas y la estrategia estatal, con un aspecto quizás poco dicho, pero muy utilizado, que fue el uso de los tratados de paz como un arma de entretenimiento, como un arma de engaño. Finalmente elimina de una forma muy importante o permite romper, es un golpe más a este estereotipo del indio malonero, que ha nombrado tantas veces Walter, como imagen de la situación previa a la conquista del desierto. Es decir, la conquista del desierto no vino a eliminar un panorama de conflictos, no vino a dar solución a un panorama de violencia, sino que se instaló sobre un panorama de articulaciones en los que comerciales y políticas, en los que intervenían muchos sujetos que se oponían a un proyecto de apropiación de tierras para la explotación bajo la modalidad de la gran propiedad. Así que bueno, eso sería lo que quería exponerles hoy, y las preguntas las dejamos para después. Muchas gracias. Muchas gracias, Ingrid, por estos datos y estos temas que nos trajiste para compartir y para el debate. Quiero agradecer también a quienes están presentes hoy en nuestra sala de Zoom, como siempre la asistencia perfecta de Ana Lenton, Tulio Cañumil, también muchas gracias por estar acá. Seguramente en un ratito más nos sumamos todos al debate. Y quería pasar a leer algunos comentarios que van dejando en Facebook la gente que está mirando.
Bueno, en principio están saludando Cristina Rosa Gómez, buenas tardes, Andrea Miglio, buenas tardes, también dice buenas tardes María Florencia, Manuel Rosenthal, maravilloso, muchas gracias, acá escuchando y aprendiendo. Después, bueno, Daniel Bagnat publica ahí el link para el drive, perdón, para la asistencia. Nos comentaban que no se estaban pasando las diapositivas, después se comentan ahora sí. Y muchos saludos. Les recordamos a quienes están siguiendo la transmisión en vivo que pueden ir anotando las preguntas, los debates. Sigo leyendo algunos comentarios. Beatriz Gentile, nuestra querida decana de la Facultad de Humanidades de la UNCO, pone: la ruptura de tratados fue también el modelo que siguió la conquista de América, y a su vez fue el modelo de la reconquista ibérica. Bueno, vamos a ir después anotando algunas de las cosas que nos van saliendo por acá. Muy bueno, Chaltumay, gracias Ingrid, vuelvo a comentar Beatriz Gentile, excelente presentación. Interesantísima la exposición de Ingrid, muchas gracias, dice Úrsula Amaranta. Y siguen pasando el drive de la asistencia. Bueno, eso sería lo que está sucediendo en redes sociales. Hay bastante gente que está siguiendo la transmisión. Nosotros por acá seguimos en Zoom con nuestro siguiente invitado, Enrique Macés. Él es profesor consulto de la Universidad Nacional del Comahue, es doctor en Historia, categoría 1 de incentivos. Es director del doctorado de Historia también de nuestra querida Universidad Nacional del Comahue, y la ponencia que nos trae Enrique es Injusticia, Inseguridad y Desigualdad. El mundo de la niñez mapuche en la nueva sociedad de frontera, fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Enrique, te dejamos el Zoom para vos. Bueno, buenas tardes a todos. Yo iniciaría la ponencia con lo siguiente. Cuando uno accede al Museo del Holocausto en Berlín, a la salida de una de las salas hay un pequeño patio, cuyo piso en forma irregular hace que el visitante no pueda hacer pie fácilmente y tenga problemas con su estabilidad, lo que da una sensación de inseguridad, de inestabilidad. Sin lugar a duda, el arquitecto que diseñó ese patio logró su cometido, y es que el visitante sintiera la misma sensación de inestabilidad e inseguridad que vivieron las familias judías bajo la persecución del nazismo y su posterior exilio. Yo digo, esa misma sensación es la que yo creo vivieron las familias indígenas y particularmente los niños en esa etapa posterior a la ocupación militar del territorio patagónico, en ese nuevo escenario, en la nueva vida que ofrecía la constitución de una sociedad de frontera, donde otras agencias estatales, como la justicia, la escuela, la dirección, los inspectores de tierra, completaban el proceso que habían iniciado las fuerzas militares años atrás. Precisamente quisiera referirme particularmente a la relación de una de esas agencias, la justicia, y sus funcionarios con la niñez indígena, mostrando a través de la misma como, lejos de brindar marcos de protección, recrudece la inseguridad e inestabilidad y por ende la desigualdad de estos pequeños moradores de la frontera respecto de otros niños que conviven en ese espacio, niños que no pertenecen a los sectores populares o que forman parte de familias que están en campamentos estatales, son grandes emprendimientos. Para esto voy a compartir con ustedes 3 expedientes judiciales que refieren, en un caso, al tránsito del niño mapuche transformado en menor delincuente. Un segundo que tiene que ver con el desamparo y abandono que sufren los niños huérfanos. Y uno tercero que tiene que ver con los abusos sexuales que sufren particularmente las niñas. Lo que intento demostrar es que la justicia
a través, digo, el Estado Nacional, a través de instituciones y agencias como la justicia, en relación con la niñez mapuche, se muestra absolutamente ambivalente y contradictorio, por lo que sus políticas, por acción u omisión, terminan teniendo consecuencias negativas sobre la vida de estos pequeños pobladores del mundo rural. Yendo al desarrollo de la ponencia, lo que planteo es que el fin de la invasión militar del territorio patagónico por parte del Estado Nacional dejó, como decía en la introducción, paso a otras agencias estatales que completaron la presencia del mismo y a la vez sentaron las bases regulatorias de lo que sería la nueva sociedad de frontera. En este marco, la justicia, a través de sus principales funcionarios, jueces, fiscales, defensores, sumado a los jueces de paz y los auxiliares de la justicia, como la policía, cumplieron una función primordial en lo que hace a la coacción y al disciplinamiento social. Como ya lo expuso muy bien o sólidamente María El Bargeri, son los defensores de menores los que tienen una activa participación en reprimir las ancestrales costumbres y tradiciones de las comunidades indígenas, castigando el amancebamiento y por lo tanto suprimiendo la patria potestad de las madres y activando el reparto de sus hijos o de otros menores en situación de emergencia, entregándolo a tutores que en lugar de educarlos y brindarles condiciones de vida dignas, solo les interesa aprovecharlos como mano de obra barata. Bueno, esto lo ha trabajado muy bien María Elba y otros autores. Pero a mí me interesa, a partir de estos expedientes, también ver cómo opera la justicia con aquellos niños que forman parte o siguen formando parte de los núcleos familiares, de las familias indígenas. Y entonces, en este marco es que analizar estos expedientes. El primero, que yo lo planteo como cuando el niño se convierte en menor delincuente, tiene que ver en un escenario que lo estamos planteando en las últimas décadas del siglo XIX y la primera década del siglo XX. Es decir, en este inicio de la construcción de la sociedad frontera. Y en esta etapa, tanto jueces como fiscales se van a mostrar inflexibles con aquellos menores que han cometido delitos instigados por mayores, aún aquellos de poca monta, como ser el hurto de algún animal para poder alimentarse, y aun cuando estos, los niños, son de corta edad y están exentos de cualquier imputación criminal, la cárcel es el destino fijado para estos pequeños delincuentes, entre comillas, por quienes administran justicia en los territorios. Un caso es el que pasamos a describir. El comisario de Las Coloradas, en el centro norte del territorio neuquino, envía el 7 de septiembre de 1921 al juez letrado del territorio de Neuquén 2 notas que dan origen posteriormente a 2 sumarios respectivos. En la primera nota informa que el vecino del paraje Pilolil, Ramón Prieto, comerciante y criancero de la zona, denunció haber sorprendido en la noche del 31 de agosto a varios individuos que conducían una cabra cada uno de su propiedad, pudiendo reconocer entre ellos a los hermanos Painemil. Trasladado, según el expediente, textualmente, trasladado el comisario al lugar del hecho, constató que no solo eran autores del hurto denunciado, sino que también presunto de otros muchos de ganado mayor y menor, según la confesión de los detenidos, entre los cuales también estaban 2 niños menores, Segundo y Laureano Millananco, de 12 y 11 años respectivamente. Y afirma el comisario en ese sumario que según averiguaciones otro de los sujetos complicados,
al pretender eludir la persecución de que era objeto, se cayó al agua en el río Aluminé, habiendo desaparecido hasta la fecha. Ese sujeto era otro niño, Juan Millananco, hermanos de Segundo y de Laureano. Bueno, el expediente dice, se secuestraron 3 animales cabríos degollados, sin oreja, en inmediación de la casa, otro cuero cabrío fresco, sin señal, y un fardo de lana. El otra nota que envía, y que también abre un nuevo expediente, es una denuncia de uno de los indígenas mayores, Pedro Paine, sobre la muerte del menor Juan Millananco, el cual, según Pedro Paine, fue tirado a las aguas del río Aluminé por varias personas, entre las que reconoció a Ramón y Pablo Prieto, sin mediar, según el denunciante, causa alguna que justificara aquella actitud. Prosiguiendo con el primer expediente, allí declaran los acusados, entre ellos los hermanos Millananco, los 2 niños, que plantean ante la requisitoria policial, refieren que instigado por Pedro Paine, que además de ser el concubino de su hermana Agustina, es a quien siguen y obedecen, decidieron, junto con los hermanos Painemil, en la noche del 30, hurtar una cabra cada uno de las majadas de los Prietos, y que fue el propio Pedro quien le ordenó que se sumaran a este hurto. Bueno, con la declaración de los acusados, la recuperación de los animales hurtados, se cierra el sumario policial y se envía, junto con los detenidos, a la sede del juzgado letrado en Neuquén, y alojados los mayores y los 2 niños en la cárcel pública. Cuando vuelven a prestar declaración, ahora ante el juez letrado, los detenidos se rectifican en gran parte de lo declarado en sede policial. Sin embargo, a pesar de esta rectificación y de las irregularidades que denuncian, el magistrado dicta la prisión preventiva de los acusados, lo que motiva una carta de presentación del defensor. Y el defensor allí plantea las irregularidades del proceso del sumario policial, pero también de las arbitrariedades que se cometen, y fundamentalmente cuando habla o se refiere a los hermanos Millananco, los caracteriza como 2 criaturas que bien sabe que aún en el peor de los casos de que realmente hubieran participado en el hecho denunciado, están exentos por su edad de toda imputación criminal. Pero también en ese escrito, el defensor traza una semblanza de los acusadores, es decir, los hermanos Prieto, y dice que, o caracteriza a los hermanos Prieto como gente de avería que tiene instalado un boliche en las inmediaciones de la casa de los acusados, con los que mantiene una vieja disputa por la ocupación de la tierra, que incluye varios intentos de desalojo y ocupar ellos su lugar, facilitados y apoyados por el comisario de las Coloradas, el mismo que está llevando adelante el procedimiento. A pesar de esta nota del defensor y de las irregularidades del sumario, el juez se pronuncia y, fundamentando que están acreditados los hechos, condena a los imputados a la pena de 3 meses de arresto. Pero como ya estaban alojados preventivamente en la cárcel local más de 3 meses, da por compurgada la pena impuesta a los procesados y ordena la libertad de todos, menos de los 2 niños, menos de los menores, que deberán ser entregados, según el dictamen del juez, a los señores Rafael Castilla y Primo Paslini, respectivamente, en calidad de guardadores, y hasta tanto el juzgado resuelva de acuerdo a lo preceptuado en la ley 10.903 sobre patronato de menores. Aparece claramente que estos niños ya quedan desintegrados de su familia. Pero al mismo tiempo
se cierra el segundo expediente, que tiene que ver con la muerte del menor o del niño Juan Millananco. Y entonces, en cuanto a la muerte de este, a partir de la denuncia de Pedro Paine, al abrirse el nuevo sumario policial, rápidamente se concluye. ¿Por qué? Porque se toma como válida las explicaciones de los comerciantes Ramón, Manuel y Pablo Prieto. Y el sumario dice que de acuerdo a las explicaciones de los denunciados, los únicos testigos dicen que es un accidente y se ha producido por imprudencia de la misma víctima. Por imprudencia de la misma víctima. Sin lugar a duda, digo, cuando analizamos el contenido de este expediente, arroja una luz importante sobre ciertos delitos en el mundo rural y nos acerca a algunas claves para entender la naturaleza y circunstancias de los mismos, así como la actuación de la justicia y su brazo auxiliar, en este caso, la policía de Las Coloradas o el comisario de Las Coloradas. En primer lugar, nos refiere este expediente a un delito bastante difundido en este escenario y en estos primeros años territorianos, que es el hurto de ganado menor, cuyo objetivo por parte de quienes lo llevan adelante no es obtener una renta, sino alimentarse. La intención, como dice en el expediente, de buscar carne, según declaran los niños Millananco. Quienes lo perpetran no son una banda organizada para tal fin, sino los miembros de una familia donde los niños juegan en alguna manera un rol ejecutor y donde además estos hurtos se llevan a cabo entre vecinos que crían su majada a campo abierto en la vecindad. Pero además, junto al delito en cuestión subyacen otras circunstancias en el expediente que tienen que ver con los conflictos de sociabilidad entre esos mismos actores y otro más profundo que se relaciona con la disputa por la ocupación del espacio y por los intentos de desalojo. Y también el segundo expediente nos muestra el propósito de los comerciantes, los prietos, los damnificados, de hacer justicia por mano propia y el trágico final de esa experiencia. Y al mismo tiempo, digo, uno puede reflexionar sobre el accionar de la policía y de la justicia. Digo, teniendo en cuenta que los acusados son una familia indígena de escasos recursos y los denunciantes comerciantes, la actuación de la policía y de la justicia no aparece equilibrada ni equidistante respecto de cada uno de los actores. Mientras que en el caso de la denuncia de los prietos, apenas se denuncia el hurto, se hace rápidamente por parte del comisario las actuaciones respectivas, se detiene preventivamente a los supuestos autores, incluso los niños, se requisan los productos del delito y se lleva a cabo el sumario y los interrogatorios, todo en la propiedad del damnificado, en la propiedad del denunciante. Y de la misma manera, la justicia, en manos de el fiscal y el juez, no hacen lugar a las irregularidades que se describe, que describe el defensor, ni tiene en cuenta la retractación que estos acusados hacen en sede judicial, condenándolos directamente, incluyendo a los dos menores, quienes además de pasar su detención en la cárcel junto a los detenidos mayores, al concluir la misma no pueden reintegrarse a su familia y quedan a disposición del juzgado, de acuerdo a lo que prescribe la ley de patronato de menores. Pero fíjense ustedes que cuando se invierten los roles y son los prietos anteriores denunciantes convertidos en denunciados por el presunto crimen del menor Juan Millananco, la actitud del comisario y de los funcionarios judiciales actuantes es diametralmente opuesta. En el sumario policial que se eleva no solo se acepta como válidas las explicaciones que dan los denunciados, que fue un accidente mortal, sino que además ni siquiera lo detienen preventivamente y rápidamente se archiva el expediente tendiendo un manto de impunidad
sobre tamaña tragedia. El segundo expediente que quiero compartir con ustedes es lo que planteaba como el desamparo y abuso respecto de los niños huérfanos. Digo, un caso de igual magnitud y gravedad que el que acabamos de describir es lo que acontece con los menores Antonia, Dominga y Aniceto, de 12, 18 años respectivamente, los que en 1919 quedan huérfanos por la muerte de sus progenitores. Los Rañileo son una familia indígena que habitaban en el Cerro Orqueta, en el departamento de Picún-Leufú, en territorio neuquino, donde se dedicaban a la explotación ganadera. Según el juez de paz Javier Almada, el padre de los menores había dejado al morir una cifra estimada en 17.000 pesos, a la que debía sumarse, luego del fallecimiento del abuelo, 10 o 12.000 pesos más en carros, cuera y hacienda. Una suma por demás significativa para esta época. Ahora, la desaparición de ambos adultos deja en total desamparo a estos niños, quienes van a ser presa fácil del accionar de sucesivos jueces de paz que, en complicidad con los titulares de una firma comercial, Luis Julián Hermanos y Jalil, se valen de distintas estratagemas para quedarse con la herencia de estos niños, pero además avanzan contra la propia integridad de Antonia, la menor de las huérfanas. La mayor de las hermanas huérfanas. Los hechos que se suceden son de tal gravedad que motivan la apertura de un sumario ante la denuncia de Juan García, un albacea circunstancial de la sucesión, contra el accionar del juez de paz Costa Olivieri y de los comerciantes ya nombrados. En el mismo expediente se incorpora el testimonio de Antonia, una de las huérfanas, que afirma que dentro del accionar delictivo de estos personajes ha sido obligada a contraer matrimonio contra su voluntad. En la misma denuncia, textualmente, Antonia relata que el día 9 de septiembre del año 1919 llegaron a su domicilio el juez de paz suplente Juan Costa Olivieri, el comerciante sirio Simón Jalil y un menor llamado Felipe Mercado, llegando más tarde Manuel Arturo, Pedro Cortés y Juan de Dios García, que en los días anteriores había llegado a esa misma casa el comerciante mencionado Simón Jalil y le había dicho que le iba a buscar un marido, a lo que contestó la exponente que no necesitaba marido, pues tenía apenas 12 años cumplidos. Que en la tarde del 9 de septiembre el ya mencionado juez de paz Costa Olivieri levantó las actas de matrimonio y la casó a la deponente con Manuel Arturo, haciéndola figurar de 16 años cuando aún no había cumplido 13, es decir, con 12 años. El contrayente Manuel Arturo es argentino de 50 años de edad, criancero, y ante la requisitoria policial de cuáles fueron las motivaciones que lo llevaron a contraer matrimonio con la menor, expresa que lo ha hecho porque no tiene hijo y quiere tener herederos. Pero también en el mismo expediente se relata cómo el susodicho Costa Olivieri, en complicidad con los comerciantes Julián y Jalil, participan en la redacción del testamento de Juan Rañileo, padre de los niños, y logra convencerlo de que éste deposite una suma de dinero importante en la casa de comercio de esto, sustrayéndolo de este modo de los activos de la testamentería. Mientras tanto, el resto de los bienes que componen la herencia pasan por diversos tutores sin abrirse el juicio sucesorio hasta que desde el mismo juzgado de paz se designa a Mauricio Rañileo, hermanastro de los tres huérfanos, que como albacea, y este lleva adelante una pésima administración, vendiendo parte de la hacienda, endeudándose y luego yéndose a Chile. En el momento que se aleja de la propiedad
y se dirige a Chile, ante la ausencia de Mauricio, los comerciantes Julián y Jalil traban un embargo por una deuda dejada por aquel sobre los restos de la herencia de estos niños. Lo que hace que, según el juez de paz, en la actualidad no queda ningún bien perteneciente a la sucesión. El expediente muestra claramente la serie de irregularidades y la convivencia de una justicia venal, juez de paz, con los comerciantes también venales. Sin embargo, a pesar de estas pruebas reunidas, el expediente se va a cerrar varios años después con la resolución del juez letrado del territorio que textualmente dice: declara extinguida la acción penal en la siguiente causa contra el juez de paz Juan Costa Olivieri por falsedad en instrumento público. Sobreseer provisionalmente la causa con respecto a la acusación en contra del mismo exfuncionario de haberse apropiado y dispuesto de parte de los bienes sucesorios de Rañileo, Juan y Ambrosio. La conclusión: sin familia y sin herencia, el destino final de los 3 huérfanos es el desamparo y la dispersión familiar. Mientras Dominga ha partido hacia Chile con su medio hermano Mauricio, Aniceto está con su tío político Juan García y Antonia, viviendo en cercanía de Piedra del Águila, tratando de rehacer su vida después de ese traumático matrimonio. Y el tercer expediente es el que tiene que ver con los abusos sexuales. Digo, estos mismos funcionarios judiciales que se muestran inflexibles en los castigos ante la mínima transgresión al orden establecido o a la moral o al cuestionamiento de la propiedad privada, aún en situación de emergencia alimentaria, se vuelven paradójicamente indulgentes ante los delitos de orden sexual, de las que son víctimas, particularmente las niñas, por parte de los adultos. El expediente dice lo siguiente: en la mañana del 11 de noviembre de 1918 se presenta en la comisaría de Junín de los Andes Manuel Painefilo, argentino, casado de 23 años de edad, jornalero y sin instrucción. El mismo denuncia que el día 7 del mismo mes al atardecer su sobrina, Juana Antilá, fue violada en el campo por un sujeto de nombre Manuel, que es peón de un comerciante del Malleo llamado Nicolás Biotman. Recepcionada la denuncia por el comisario, realiza 3 acciones importantes. Por un lado, libra oficio al médico de la localidad para el respectivo reconocimiento. Por el otro, toma declaración a la menor agredida. Y en tercera acción, despacha una comisión policial para proceder a la detención del presunto violador. Cuando se le toma declaración a la víctima, la que en el expediente reza que no posee el idioma nacional, por lo cual se decide interrogarla por medio de un intérprete que traduce del idioma pehuenche, y ante las preguntas de su filiación contesta ser argentina, soltera, ignora su edad, no lee ni escribe y se domicilia en el Malleo. En su declaración textual, la niña relata lo siguiente: que el 7 del actual por la tarde serían de 2 a 3 en circunstancia que fue mandado por su señora madre en busca de un animal yeguarizo que maniado andaba como a 5 cuadras de las casas, se encontró con un sujeto de nombre Manuel y cuyo apellido ignora, que éste le hizo proposiciones deshonestas y que le decía que se iba a separar de su mujer para casarse con la declarante. Que como la deponente no accediera a las indicaciones que el citado Manuel le hacía, con un rebenque que tenía, le aplicó 2 rebencazos por la cabeza y orejas y acto seguido, tomándola por la fuerza, la volteó al suelo y sació sus apetitos animales. Casi al mismo tiempo de la declaración de la niña, una comisión policial detiene al presunto violador, Manuel Colinao, de 35 años, casado, y al interrogarlo niega terminantemente los hechos que se le imputan
alegando que ese día no estaba en ese lugar. Ante esta controversia, el comisario lo que hace es concretar una rueda de reconocimiento, en la que está conformada por 3 detenidos, el mencionado Colinao y 2 vecinos, los que se forman en fila ante la menor agredida, la que señala sin hesitar y sin tener duda a la persona que la agredió, que es el denunciado. El expediente prosigue con el informe médico, que es el resultado del reconocimiento practicado en la menor Juana Antilef, el cual certifica, textual, que ésta se encuentra violada y con varias esquimosis en la parte genital de carácter leve. Con la declaración de otros testigos que de alguna manera abonan la declaración de la niña, se cierra el sumario y el comisario lo eleva al juez letrado del territorio, conjuntamente con el traslado del detenido a la cárcel pública de la capital neuquina. Días después, y siguiendo con el proceso de práctica, se le toma declaración al detenido, el que ratifica en todo su término la declaración reciada en sede policial, es decir, niega el hecho, y a la vez nombra un defensor. Inmediatamente, pasadas las actuaciones al fiscal, luego de revisar el expediente, se pronuncia de la siguiente manera. Textual. Las pruebas acumuladas no son suficientes para demostrar con exactitud que el procesado era el autor de la violación de la menor. Por consiguiente, opina de que debe sobreseerse provisoriamente. Esta opinión del fiscal la hace suya el juez de la causa, quien resuelve sobreseer provisionalmente esta causa a favor del encausado José Manuel Colinao. En consecuencia, ofíciese a la dirección de la cárcel para su libertad. En definitiva, y no es un hecho original esto, sino que se repite en otras causas de violación, de nada sirven las evidencias y la acumulación de pruebas recogidas en el expediente policial, que incluyen en este caso la declaración de testigos, el informe médico, la identificación del acusado en rueda de reconocimiento por parte de la víctima. Todo esto se desvanece cuando el expediente llega a manos de los funcionarios del juzgado letrado. Allí comienza otra etapa donde solo se indaga al acusado, no se llama a declarar a la víctima ni a los testigos, y en cambio sí aparece los argumentos del abogado defensor, en muchos casos cuestionando el sumario policial o poniendo en tela de juicio las declaraciones vertidas por la víctima, donde generalmente se plantea que es la víctima que ha seducido al agresor. Es decir, la víctima, además de sufrir la agresión, tiene que demostrar que no ha seducido al violador. Entonces, la consecuencia final es que tanto el fiscal primero como el juez a posteriori relativizan el valor de las pruebas obtenidas y por lo tanto terminan invariablemente favoreciendo al acusado con un sobreseimiento provisorio. Bueno, y para ir cerrando, digo algunas reflexiones finales. El fin de la ocupación militar de la Patagonia nos muestra, a través de diferentes agencias estatales, un Estado fuertemente presente en el territorio, particularmente en lo que hace a la coacción y disciplinamiento social. Que en el caso de la justicia, su accionar tiene como destinatario a los pobladores que habitan el territorio, particularmente a los restos de las comunidades indígenas, y que incluye a los niños de estas familias indígenas, a las que no trepidan o a los que no trepidan sancionarlo si estos llegan a cometer alguna transgresión a las nuevas pautas de convivencia y sociabilidad que impone ese mismo Estado. Sin embargo, esta justicia, que se muestra inflexible con disciplinar a estos menores y encauzarlo a través del trabajo en el respeto al orden y la moral, alejándolos del delito y encerrándolo a aquellos que considera delincuente o pasible de caer en la emergencia, por un lado se vuelve cómplice a través de algunos funcionarios venales
en la cohesión y el despojo de los niños que han quedado desamparados por la muerte de los progenitores. Pero también se vuelve paradójicamente indulgente con los delitos, particularmente de orden sexual, que cometen los adultos en perjuicio de las niñas, terminando la mayor parte de las denuncias de abuso, como vimos en este caso, en el sobreseimiento de los acusados, más allá de las abrumadoras pruebas. Todo esto, en definitiva, alimenta una profunda desigualdad respecto de otros niños que no pertenecen a las comunidades indígenas, a los sectores populares, y que sí están o conviven en el marco de una protección que les brinda la justicia. Muchas gracias. Bueno, gracias Enrique por tu presentación y por traernos estas otras agencias estatales y su actuar. Qué terrible, la verdad, quedamos todos medios en shock. Pese a que lo esperábamos, no deja de parecernos inquietante y seguramente con el pasar de los minutos van a salir inquietudes. Paso a leer un par de cositas que nos van dejando en Facebook y después pasamos a la mía, Pablo. Bueno, Cecilia Vanessa Ques pone fantástico, análisis de Ingrid, muchas gracias, esto con respecto a la presentación anterior. Muy interesante la exposición también, la anterior. Rayen Cuyen pone interesante. Luisa Huencho, con respecto a la exposición de Ingrid, dice, muy buena exposición, sigue pasando lo mismo en el territorio mapuche, lamentablemente. Ana Ambrogui dice, resumen de Ingrid según mi percepción. 2 puntos. Estrategia calculada de engaños y no ruptura de acuerdos. Les dura hasta hoy. El poder ha aprendido que con engaño a gente de buen pensar, a ellos les va muy bien. Silvana Sangüesa, charlando con una Juana Cheuquel, una señora grande ya, me contó que su abuelita no le quiso enseñar a hablar mapuche porque cuando ella era chica vio cómo degollaban como perros a los que no hablaban español y corrieron con ella para Mendoza, donde vivió un tiempo. La pasaron mal los paisanos en ese tiempo, me dijo con lágrimas en los ojos. Después Mónica Antún pregunta, ¿dónde se pueden encontrar esos documentos? Referido a la ponencia de Enrique. Juana Julieta pone, Mari Compuche, Mari Lamien, soy estudiante de la UNCO y soy mapuche. Soy hija de mapuche, nieta de mapuche, bisnieta de mapuche. Mis abuelos paternos no conocieron otra lengua. Mi papá nació en una comunidad aborigen en Panguipulli, que significa loma de Pumas. Mi papá se llamaba Juan Ambrosio Huenumán, Cabrapán, hijo de Sebastián Huenumán, y Elsa Cabrapán Coliluán. Mi papá emigró de su tierra a los 20 años por falta de oportunidades hacia el pueblo mapuche. Él se crió en el campo. Acá se estableció y trabajó como albañil. Mi abuelo, analfabeto del idioma español, firmó un documento creyendo que recibiría ayuda monetaria, debido a que había pasado la corrida del volcán de Villarrica en medio del campo. Saber que estaba arrendando la tierra por 99 años. Si por 3 vidas han pasado 40 años de este hecho. Después Mónica Antún sigue comentando, excelente presentación. Beatriz Gentile pone, gracias Enrique, más que interesante. Silvia de Simoni, excelente. Y Úrsula, como último comentario, muchas gracias al profesor Macés por su excelente exposición. Qué duro escuchar estos documentos. Sabrina pone, excelente exposición de Enrique. Les niñas, un actor tantas veces relegado de los análisis históricos, y más aún quienes pertenecen a pueblos indígenas. Muchas gracias. Bueno, esos han sido los comentarios por el momento. Saludamos a toda la gente que nos está siguiendo por Facebook, también a quienes están acá en el Zoom. Y ahora es el turno de Lamien Pablo Marimán. Él es integrante de la comunidad de Historia Mapuche y de la Asociación de Investigación y Desarrollo Mapuche. Es docente del Departamento de Antropología y el Núcleo de Estudios Interétnicos e Interculturales de la Universidad Católica de Temuco. Pablo Marimán nos trae de su ponencia que se llama Chile y el Gulumapu en el siglo XIX, etnoclases, etnogénesis, pueblos y Estado-Nación. Mari y Lamien, les dejo el micrófono para ustedes. Mari, Steffi, y
Bueno, voy a ocupar mi tiempo bueno, igual me deja resonando, ¿no?, toda la información que acaban de compartir. Yo creo que a todos nos va removiendo y es parte, ¿no?, de una desclasificación también de información y que está circulando, que a nosotros nos va haciendo la idea, ¿no?, de, bueno, de todos los crímenes y ahora también conceptualizados como genocidio cada vez más o de forma más clara. Bien, yo cuando se me invita, ¿no?, y felicito la actividad de esta cuarta, ¿no?, jornada de historia mapuche, especialmente en las personas con las cuales me he estado viendo también, con Pablo, con Juan Carlos, con Nelson, y también las instituciones, ¿no?, que están detrás, que hacen, ¿no?, de esto, digamos, un espacio de reflexión importante, que bueno que también que ahí en el registro. Y uno viene, bueno, reflexionando acerca de la historia mapuche y también de las relaciones que establece, ¿no?, nuestro pueblo con después las sociedades chilenas, argentinas, tanto en su pasado como en su periodo contemporáneo. Y nosotros tenemos un contexto aquí a nivel del país. Estamos en un momento constituyente después de un estallido social, y bueno, dentro de eso hay también una serie de movilizaciones de los territorios que están precisamente recuperando sus espacios ancestrales, no solo los que el Estado les dejó o nos dejó, ¿no?, producto de este despojo legal. Y estamos en este proceso que llamamos también de reconstitución como pueblo, ¿ya? Apelando a nuestros derechos y también con esta esperanza en que procesos superestructurales como los de la Convención Constitucional, donde hay escañistas mapuche y de los demás pueblos indígenas, puedan no ir ahí poniendo cabezas de playa, desde el punto de vista de lo jurídico, para que el día de mañana estos otros procesos que se están dando desde abajo, desde los territorios, puedan también tener ahí una cobertura que les permita frenar, ¿no?, el terrorismo de Estado que se ejerce en contra nuestra. Bueno, y en todo eso es que empieza una discusión también acerca del país, acerca de los países, ¿eh? Nosotros decimos, hay un Gualmapu ancestral que está ahí anclado, digamos, a Abya Yala. Y ese que ha estado, ¿no?, y hoy día las generaciones actuales lo tratamos de dibujar y también de proyectar en adelante, hace ruido también dentro de todas estas discusiones que son políticas, ideológicas. También está ahí la academia y obviamente están los movimientos y los pueblos, ¿no?, los movimientos sociales y los pueblos, naciones. Entonces, en ese contexto, es que también soy un sujeto que está tensionado, ¿no?, por todo lo que escucho, por lo que veo y también desde donde yo participo. Y bueno, quise proponer una discusión acerca de un tiempo preciso, ¿no?, que es el siglo XIX, y no me quise cargar esta vez tanto a explicar, ¿no?, la sociedad mapuche, que por lo general es de lo que uno habla y también escribe, y que bueno que aquí también lo hayan profundizado mucho más, sino también tratar de comprender, vamos a decir, a ese otro, ¿eh? Y en particular, digamos, a los chilenos. ¿Y por qué? Y ahí es donde empiezo a trabajar, digamos, con algunos términos que en los espacios en los cuales yo participo, socialmente, académicamente, uno está escuchando y está también alimentando como parte de los análisis. Entonces, claro, se llama Chile y el Gulumapu en el siglo XIX, etnoclase, etnogénesis, pueblo y Estado-nación. Y ahí es que quiero hacer referencia a estos conceptos también para ir deconstruyendo ciertos relatos y construcciones discursivas que hay acerca de nosotros, pero también acerca de los chilenos y de las relaciones, ¿no?, que hemos
mantenido en el tiempo. Entonces me voy a enfocar en ese mundo chileno, especialmente del siglo XIX, y les voy a compartir ahí algunas ideas, siempre también anclado a lo que está sucediendo en la actualidad, que para mí es muy relevante. Entonces hay un término ahí que empleo, que es etnoclase. ¿Qué quiero tratar de decir, ¿no? Y por lo general, cuando nosotros hablamos de la sociedad o nos referimos a la nación y a los chilenos, o se nos ha enseñado, ¿no?, a hacer esa referencia, esa terminología etno no es aplicable como si, digamos, a los mundos indígenas. Y eso es parte, ¿no?, de una práctica de la academia, y que después la proyecta la política y hace estas distinciones y entra dentro de esos juegos de clasificación que los pueblos también hacen respecto de lo otro y de sí mismos. Pero bueno, yo quiero en parte trabajar con ese término para dar también la idea de cómo la sociedad chilena, y especialmente en el siglo XIX, se estructura, ¿no? O la podemos comprender en términos de esa naturaleza. O sea, es una sociedad estructurada también socio-racialmente. Y ahí es que uno, en esta deconstrucción y en este uso de los términos, emplea las fuentes, y aquí les nombro una dentro de varias, ¿no? La Carta de Santiago Arcos, a Francisco Bilbao, son dos intelectuales de mitad del siglo XIX, que ven a su sociedad, ¿no?, a la sociedad chilena ya en el periodo post-independencia, y rescato una visión, ¿no?, que le da este intelectual Arcos a su compañero, ¿no?, colega. Ellos son liberales para fundar una sociedad también de la igualdad, que se llama en esa época, en relación a quienes conforman, ¿eh?, o cómo se estructura la sociedad chilena. Entonces, ahí es que usa permanentemente el término de castas, ¿eh? Castas que hoy día la podríamos nombrar como grupos étnicos, para referirse a su sociedad. Entonces, él dice, y le comenta, ¿no?, a su colega, de que en Chile se pueden distinguir tres castas, así se pueden apreciar en su cotidiano. Una dice que es la de los ricos, otra que es la de los pobres, y una tercera, ¿no?, se refiere a la de los extranjeros. Entonces, cuando habla de los ricos, él le da una proporción y dice son o conforman, ¿no?, el 10% de la población, mientras que los otros, es decir, los pobres, son la mayoría, la totalidad, casi el 90%. Los extranjeros son unos pocos, pero él hace, digamos, la distinción. Entonces, en los conflictos, ¿no?, que ellos tienen como liberales y también con los conservadores, ellos hacen algunas distinciones y dicen, bueno, estos son estos ricos, ¿eh?, que se pelean, y que la historia social, ¿no?, los ubica como estos conflictos interoligárquicos. Lo único que tienen de diferente entre ellos es su alternancia en el poder, porque en términos de lo que los conforman, de su ideología, de su costumbre y especialmente de su poder, siguen siendo, ¿no?, el grupo que tiene ventaja, estas castas sociales. Entonces, me llamaba harto la atención porque los términos rico y pobre son de uso también común dentro del lenguaje chileno hasta la actualidad. Son campos de enunciación que recorren los siglos venideros, ¿no?, hasta la actualidad. Y creo que en parte encubren, ¿no?, esas conformaciones identitarias propias del siglo XIX. O sea, asignar a uno la calidad de rico no es solamente porque tiene situación, como decimos acá, sino porque pertenece a un grupo exclusivo, ¿no?, dentro de la sociedad, un grupo que deriva, especialmente ya viéndolo en términos sociológicos, históricos, de ese grupo conquistador, también llamado hispano-criollo.
Entonces, las expresiones después de las manifestaciones culturales de ambos siguen reproduciéndose en el tiempo, pero vamos a decir que los etnónimos, las construcciones, ¿no?, de cómo después se van a llamar, en el tiempo van a ir cambiando. Fíjense que el término chileno, ¿no?, o español en el siglo XIX se usa de manera indistinta, ¿no? Y esto lo hacen las propias autoridades. Recuerdo, por ejemplo, el planteamiento, ¿no?, que le hace Cornelio Saavedra a finales de la década del 50 al Estado, en el sentido de una campaña de conquista sobre los territorios mapuches, y en toda su alocución, a quien dirige, ¿no?, y explica las motivaciones, lo identifica como el grupo español. Y él dice, ¿no?, nosotros los españoles nos hemos visto atacados por estos salvajes. Entonces, la cuestión se vuelve como rara, si uno lo ve desde el siglo XXI, bueno, ¿y por qué está hablando de español? Por otro lado, cuando uno ve las cartas mapuches, que compiló Jorge Pavés, ¿no?, las cartas mapuches del siglo XIX, tanto de acá del Gulumapu como de allá de Puelmapu, se da cuenta que los mapuches también, cuando se refieren, vamos a decir, a los que hoy día llamamos chilenos, no los llaman chilenos, sino que los llaman españoles. Y bueno, en su propio idioma también le llaman Winca. Y también los extranjeros, y aquí me aparece una viajera, entre otras, hay muchas otras, pero que se llama María Graham, que llega a Chile con 1822, y que utiliza también estos mismos distintivos, pero es muy aguda en describirnos a una sociedad que está estructurada socio-racialmente, y cuando la leemos y después vemos lo que sucede en el transcurso del siglo XIX, vamos a decir que esa realidad socio-racial propia de la sociedad chilena, por lo tanto, conforma, ¿no?, vamos a decir, una alianza de distintos grupos étnicos, está cubierta por una etnicidad dominante. O sea, ¿cuál? O la de quién. Y ahí es que nosotros podemos identificarla como la de ese grupo criollo o hispano-criollo, que puede tener sus versiones liberales o conservadoras, pero como dicen esos intelectuales que nombraba hace un rato, son parte o tiras del mismo cuero, ¿no?, pertenecen al mismo conjunto de los que ellos identifican como los ricos. Bueno, eso es lo que está también en crisis, y va a entrar en crisis, ¿no? Pues estos grupos instauraron dispositivos de control sobre el resto de la sociedad, trataron de marginar e invisibilizar, ¿no?, a la diversidad de pueblos preexistentes, y ocuparon sobre ellos estos procesos de chilenización. Entonces, para nosotros es válido también en la actualidad, al mirar a la sociedad chilena, no solamente ver un bloque, vamos a decir, homogéneo, sino también estas distinciones que hay en su interior, inclusive concebir, ¿no?, entre otras cosas, de que la única minoría étnica, categoría que nos han dado los pueblos indígenas, ¿no?, los grupos en el poder, la verdad es que son esas etnoclases que también se les nombra, ¿no?, como oligarquía. Si hay minorías étnicas y hay una que tiene poder, es esa oligarquía, ¿no?, que está dentro del Estado desde que lo fundó y hasta el presente, en la crisis también en la que estamos. Bueno, si no, yo me meto en ese término, en los contextos, ¿no?, en los que yo participo, y también hago ahí reflexión de estos otros términos como los de etnogénesis. Y por lo general, cuando nosotros hemos escuchado las reflexiones sobre etnogénesis, y aquí entre otros están los escritos de Bocara, están también los de Mandrini, ¿no?, que escriben y colaboran para ver al sujeto indígena cómo muta en el tiempo, y especialmente para cuestionar la idea, ¿no?, de identidades como esenciales, ¿no?, que no cambiarían, cuando lo que se puede demostrar en los trabajos es que van modificando los contextos de conquista, las situaciones coloniales, ¿no?, que se arman en el tiempo. Pero mi pregunta es, dejando eso de lado y también discutiéndolo, es si acaso los chilenos no cambian.
O sea, si acaso este empleo, ¿no?, de una terminología como es la etnogénesis, no es también aplicable a la sociedad chilena. Y ahí es que uno, si ve el siglo XIX, se va a encontrar con una realidad que la trataron de eliminar, ¿no?, del mapa, que es la de los pueblos de indios. Chile, en el siglo XIX, está ordenado. Cuando hablo de Chile, hablo de un trozo de territorio, ¿no?, que va desde el Biobío por el sur hasta la zona del Copiapó, digamos, hasta los descampados de Atacama por el norte. Es una sociedad que está organizada económicamente y socialmente en base a la construcción de la hacienda. Todos los que llegan a este país y lo recorren mencionan, ¿no?, la cantidad, ¿no?, de tierras que tienen los ricos, vamos a usar el término de la época, y cómo estas grandes extensiones a veces son comparables con estados de Europa, algunos como Pío IX, que no recorren calidad de papa, ¿no? Antes de serlo, en sus descripciones, en sus crónicas, señala de que son mucho más grandes que algunos territorios propios de Italia. Entonces, en esa coexistencia de hacienda con su inquilinaje al interior, también tiene en su entorno estos pueblos de indios, que son construcciones propias de la colonia y en las cuales se van desarrollando, ¿no?, estos procesos de etnogénesis. Pueblos que antes fueron libres, luego son sometidos, ¿no?, a estos procesos de intervención, de evangelización y de nuevo orden económico. Sin embargo, no pierden ellos la calidad o la identificación, ¿no?, o la clasificación de indígena. Ellos van a mantener cierta autonomía, van a mantener una economía, y con los procesos de la independencia van a ser liquidados, lo que es como una contradicción, ¿no?, en aras, ¿no?, de los ideales propios de la emancipación. Los libertadores ven que son obstáculos a la construcción de país y los liquidan. Dejan sus tierras a merced, ¿no?, de quien las puede comprar, y fijan a ellos hijuelas o porciones de tierra de forma individual. O sea, estamos hablando de otro tipo de etnocidio que no toca para nada a la gran propiedad de los ricos. Es más, después los estudios hacen ver de cómo esas propiedades que antes fueron parte de los pueblos de indios pasan a engrosar la gran propiedad terrateniente en estas figuras de la gran hacienda. Entonces estamos viendo acá cómo el mapa, ¿no?, social, étnico o socio-racial, como la queramos identificar, en Chile del siglo XIX está ahí, la están deconstruyendo, y obviamente están provocándose fenómenos que los podemos también leer desde otra perspectiva. A ver, ¿como cuál? Nosotros hemos hablado en otros contextos, ¿no?, de que hay una invasión a los territorios mapuche, y esas invasiones son fruto de decisiones geoestratégicas, ¿no?, que toma el Estado de Chile en un momento. Me referiré quizás un poquito más a eso más adelante. Sin embargo, decir que las invasiones a los territorios mapuches del sur del río Biobío, del Gulumapu, son también migraciones que hace mucha de esta población pobre, nuevamente ahora uso una categoría, ¿no?, del siglo XIX, emplea para salir de los contextos de violencia que se viven, ¿no?, de violencia política, social, que se viven en la sociedad chilena del siglo XIX. Nomás piensen los procesos de independencia, las disputas después, ¿no?, entre los propios libertadores por quién tiene el poder y lo organiza de una forma, luego los conflictos ya con el Estado en lo que se llaman las revoluciones del 51 y el 59, que son guerras interoligárquicas, luego las guerras, ¿no?, con los países vecinos que se están conformando, y muchas de las formas de reclutamiento y de estructuración de los ejércitos es compulsivo, y estos señores hacen su ejército en base a esos inquilinajes, en base a esos vagabundos, en fin,
un clima que no permite fundar familias, tener propiedad, porque la propiedad es de los señores, y muchas de esas personas, grupos o etnoclases, en estas clasificaciones que estamos empleando, buscan, ¿no?, en otros lugares, y ahí aparece el Gulumapu, ahí aparece el territorio mapuche como una posibilidad de migrar y vivir, ¿no?, en condiciones dignas y de paz. Esto, bueno, para los mapuches también no es así de ventajoso, pero las filtraciones en el territorio se dan y se comienza a vivir lo que nosotros llamamos también desde el presente procesos de mapuchización. O sea, hay mucha de esa población que instalándose a la buena o a veces a la mala, o siendo no inquilinos, pero sí medieros de los propios mapuches, van a tomar la lengua, van a vivir la cultura, van a emparentarse, ¿no? Van a contraer nupcias, casamientos, y van a fundar sus familias mucho más extendidas, y van a incorporarse, ¿no?, a esta otra sociedad al sur de esa frontera que es el río Biobío. Sin embargo, en el relato que nosotros hemos recibido, todas estas poblaciones indígenas de los valles centrales fueron mestizadas y aculturadas, y van a conformar esa idea de nación, ¿no?, que es la que buscan quienes están a la cabeza de la construcción del país en el Estado en el siglo XIX. Entonces, esas visiones de mestización y aculturación no asumen que también hay construcciones de identidad, y el que hoy día aparezcan las huenufolles o las banderas mapuches en manos de mucha población chilena tiene sentido, y quizás alguna conexión con esos otros procesos históricos en la cual a la gente se le enseñó lo indígena, a la gente se le enseñó desde el Estado, ¿no?, desde los dispositivos de poder del Estado, la escuela, las misiones, de que lo indígena era una otredad y no una mismidad, o sea que estaba en ellos, ¿no?, también esa condición. Entonces de ahí que vamos a ver cómo se va a confundir en el transcurso del siglo XIX, en esa espacialidad que es Chile, esta confusión de la nacionalidad con una nación. Bueno, se dice en ese tiempo y hasta el día de hoy, y lo podemos escuchar en quienes no quieren que cambie nada, de que el país Chile es una nación, un estado y un territorio, y con eso borran todas estas diversidades. Entonces, lo que quiero decir con ese concepto de endogénesis es que también en esa sociedad chilena del siglo XIX se están provocando estos acomodos estructurales y también identitarios que los tratan de bañar con una identidad, una etnicidad dominante, pero que no en su, vamos a decir, en sus bases penetra del todo, y están ahí abiertas también a las relaciones que se van a ir creando en el tiempo, ¿no? Entre esa, a ver, no sé si decirle acá, porque cuando yo leo las fuentes del siglo XIX, los chilenos, les dije, ¿no?, son o españoles o chilenos, y se le atribuye a las autoridades hacendadas, se le atribuye a autoridades políticas esa condición. El bajo pueblo, como llama también la historia social, a veces también se le identifica con indios civilizados. O sea, la condición de tales de chilenos es algo que se va a ir construyendo hacia el siglo XX en la medida que se va a diversificar también las estructuras económicas, las formas de producción, y ya no van a ser tan solo hacendales. Me quiero referir también al concepto de pueblo, porque aquí hay también confusiones, y ahí es que cuando nosotros hablamos de pueblo, y podemos observarlo en la historia, los pueblos que en castellano o en el uso, ¿no?, que emplean la ciencia a través de los conceptos, se puede homologar también al de nación o al de grupo étnico. Son conformaciones sociales que tienen elementos compartidos de tipo objetivo y subjetivo. O sea, tienen territorios, tienen lenguaje, tienen estructura social, económica, y sobre todo tienen un sentido de pertenencia. Y en Mapudungun, Mapuche Ñain quiere decir, ¿no?, los mapuches que somos. El término es bien genérico, es la gente del país, es la gente del territorio. Lo podría homologar, ¿no?, a esa condición de conjunto, de gran unidad social, cultural y, bueno, también política. Fíjense que el concepto de nación
es empleado, por ejemplo, en la diplomacia de los parlamentos por los hispanos criollos. Tiene un contexto obviamente lingüístico y de significación ajustada, ¿no?, al momento histórico. Pero ellos no se hacen problema en concebir de que los mapuches conforman esa otra nación. Los mapuches para entonces viven o vivimos, ¿no?, esa autodeterminación, Kisu Nenehual, ¿no?, que es una forma de autocontrol, ¿no?, para efectos del gobierno. Ejercemos la soberanía también bajo estos acuerdos o pactos políticos que no olvidan, ¿eh? Están siempre presentes. Prontamente va a salir un libro que se llama Nuestro límite es el Biobío, que hace precisamente una memoria política de líderes del siglo XIX, especialmente de Mayel Bueno y de su hijo Quilapán. Y constantemente ellos están recordando esta condición, ¿no?, de que son libres y que se autogobiernan a través de lo que son también sus costumbres o mapu. Estos pueblos, su estructura rebasa la organización local, patrilineal y patrilocal, como siempre se le trata de escribir. O sea, los mapuches que somos, no somos nomás una suma de comunidades, menos de las comunidades actuales, ¿no? O sea, provenimos de LOF, que son la estructura, digamos, antigua o ancestral, como se le quiere connotar. Pero más que eso, también conformamos superestructura, que bueno, en la exposición de Ingrid ya la hacía ver, ¿no? Ella decía los salineros, los chadiches, los ranqueles, los ranquelches, los pehuenches, y por el lado de acá, Huenteche, Nache, Cholche, y son o conforman, ¿no?, grandes superestructuras o futalmapu que mantienen coordinaciones o unidades y nos dan la idea de estos Melihuichan-mapu o Melihuichan-mapu, como se les nombra en su tiempo y en su momento. Estas poblaciones, y volviendo al tema de la etnogénesis, no son producto nomás de los contactos históricos, ni de los acorralamientos que hace la conquista o las situaciones coloniales, sino que también tienen su antecedente en el pasado remoto. Hay ahí un trabajo de Sonia Veró, que tuve la oportunidad de escuchar, una arqueóloga argentina, que precisamente desde la materialidad, ¿no?, que ella busca y encuentra en las zonas de La Pampa, en los cementerios, se da cuenta de cómo muchos de los elementos que descubren provienen de estos otros territorios del lado de acá, ¿no?, del Gulumapu. Y los estudios ya más químicos de los isótopos y lo demás hace ver que muchas de estas poblaciones que terminaron viviendo y sepultadas, ¿no?, en esos espacios de allá, también provienen de estos lados de acá. O sea, siempre ha habido una conexión entre Puel y Gulumapu. Entonces, en ese espacio se fue conformando este pueblo. Bueno, me paso por último a esta idea del Estado-Nación. Y ahí me pregunto, ¿no?, la independencia que a veces le llamamos emancipación, ¿lo fue verdaderamente? Y si lo fue, ¿para quién? Y ahí les menciono que en el siglo XIX, en Chile, las contradicciones de los libertadores, entre comillas, aparecen, ¿no?, especialmente en que en un primer momento reconocen los pactos que tienen con los mapuches. Hay una carta de O'Higgins del año 1819 que se desclasificó hace unos años y que anda dando vueltas, en el cual él es bien claro en decirles, ¿no?, a los mapuches del sur, como los llama, de que el proceso que está viviendo Chile de independencia de España va a respetar los acuerdos y los pactos, y ellos lo que quieren es mantenerlos y armar una comunidad política conjunta, ¿eh? Presentarse, dice, al mundo como una sola nación. Pero O'Higgins no está hablando de subordinar a los mapuches, sino de reconocer esos pactos. Luego vemos nosotros como el sucesor de él, que es también un enemigo político, Ramón Freire, emplea los parlamentos para nuevamente refundar el pacto, ¿no?, que se da en los parlamentos, reconociendo la frontera del río Biobío y las soberanías de cada quien a ambos lados, ¿no?, de esa línea. Fíjense que mientras esos primeros libertadores o patriotas, como se le identifica en el discurso,
más hegemónicos no tienen empacho en, mientras reconocen esas libertades de los pueblos del sur, que le llaman, en liquidar a los pueblos de India, como lo mencioné, ¿no?, hace un momento. Entonces hay como una doble cara, ¿no?, en ese proceder. Los indígenas, ellos lo tienen segmentado, o sea, hay indígenas salvajes con los cuales se hacen pactos políticos allá en el sur, y otros que son civilizados, que viven estos pueblos de India, pero que no pueden vivir en tanta tierra porque hay que asignársele a ellos una parcela, una parte de todo. Bueno, ahora vamos comprendiendo con los trabajos también de último tiempo, de cómo también esos patriotas o independentistas que no tenían reconocimiento internacional, digamos que el reconocimiento de Chile como Estado vino con los años, ¿no? No vino después del 18 de septiembre o de las gestas del año 19, en que Chile declara su independencia. El contexto internacional no lo reconoce. Por eso es que buscan, entre otros, esta alianza, considerarse parte de una unidad con los mapuches para proyectarse internacionalmente y adquirir esos reconocimientos que van a venir con los años. Entonces, hay una discusión en el Parlamento que es rica, pero que no se conoce respecto de si tienen los chilenos o ese grupo, ¿no?, que está en el poder, el derecho y la fuerza para incorporar los territorios del sur, y ahí hay un porcentaje de ese parlamento, de ese grupo político, que piensa que no, que hay pactos, hay acuerdos, y que los mapuches son una nación distinta y aparte. Entonces, cuando nosotros hablamos de Estado-Nación, no es una construcción inmediata, ni una declaración luego de la independencia y en las primeras décadas de la postindependencia, sino que es, vamos a decir, una construcción propia del siglo XIX, que con las décadas va a adquirir ese carácter. Y ahí es que hay un golpe de timón dentro del grupo político chileno, especialmente entre ellos se pelean, pero hay un grupo conservador, y ojo, porque ese grupo conservador yo creo que es el que se ha mantenido determinando un poco, ¿no?, mediante su necesidad, que es lo que es Chile, pero que en esos años, especialmente en un combate interno de ellos, el año 31, toma definitivamente el poder y moldea el Estado hasta el presente bajo estas ideas centralistas, verticales y unitarias, ¿no?, de construcción de país. Somete a los territorios propios de lo que era Chile en ese momento, de Biobío, ¿no?, a Copiapó, pero se va a plantear ahora geoestratégicamente la necesidad de incorporar los territorios mapuches del sur del río Biobío. Y ahí hay una frase extraída, ¿no?, también por el trabajo de historiadores respecto de lo que conciben esos grupos en el poder, especialmente al graficarlo en esta expresión que dice, bueno, son tierras buenas, pero con indios malos. Estamos hablando ya de la década del 50, no del siglo XIX. O sea, ese concepto no es el mismo de O'Higgins, ni es el mismo de Ramón Freire, que están planteando una idea de comunidad política, claro, bajo un contexto, ¿no?, internacional específico, sino que ahora hay claramente una definición por incorporar esos territorios y lo van a hacer. Y van a empezar con un decreto que va a incorporar, a concebir los territorios mapuches del Gulumapu como provincia chilena. Van a instaurar una institucionalidad y van a promover una conflagración ahí militar. Lo acompaña en eso el contexto internacional imperialista, las ideologías del supremacismo, ¿no?, que están fundadas en esta idea de la civilización barbarie, que son también, y se gatillan a partir de esa mitad de siglo, con Domingo Faustino Sarmiento, que es también un exiliado que vive en este país, influye en esa clase dirigente, y que después la retoma y la empieza a fundamentar mucho más en el Parlamento, figuras como las de Benjamín Vicuña Maquén. Bien, termino, o quiero concluir ya esta presentación que tiene este anclaje en el siglo XIX, pero que me permite también mirar lo que está pasando en el presente. Bueno, yo creo que el Estado-Nación, sobre lo último que hablé, está en una crisis, y yo espero que sea una crisis terminal
pues esa construcción propia del siglo XIX en el siglo XXI ya no tiene cabida. O sea, borrar la diversidad y solamente reconocer un constructo ideal de nación, y ahí me recuerdo los trabajos de Hilda Sabato, ¿no? Especialmente de cómo el liberalismo en la construcción, ¿no?, de los estados en Latinoamérica, más que construirse desde la realidad de la existencia de estos pueblos, de la diversidad y de sus territorios y de sus propios autogobiernos, lo hizo invocando un modelo, ¿no?, el modelo de nación. Eso en Chile se percibe desde 1833 con la Constitución hasta el día de hoy. Eso está en crisis. Y ante eso se oponen, ¿no?, estas visiones de plurinacionalidad que se están planteando. Algunos dicen no tiene que ser estatocéntrica, o sea, tiene que, sobre todo, reconocer las diversidades sociales, ¿no?, históricas que están ahí y que se hagan carne en los derechos que ellos deben ejercer en sus territorios y con su autogobierno. Lo segundo es que creo, y ya lo dije, ¿no?, la única minoría étnica en este país no somos los pueblos indígenas, como se nos ha querido decir e imponer, ¿no?, en estas clasificaciones, sino que son esa oligarquía, esas etnoclases que vienen de estas clasificaciones, ¿no?, y enunciaciones que se hacían de los ricos y que hasta el día de hoy nosotros la usamos, pero que obviamente encubren estas otras condiciones culturales e identitarias que tienen estos grupos en el poder. Es cosa de ver a la derecha, ¿no?, y a quienes gobiernan con ellos, las diferencias que hay, ¿no?, con el resto de la población, en su estilo, en su idea, en su visión también de lo que es el pasado. Lo tercero, o sea, la autodeterminación es o tiene que ver con un horizonte, pero vamos a decir, es un horizonte circular. No es algo que está allá a lo cual debemos llegar. Como se dice en Mapudungun, no hay un hualpán, hay una especie de círculo, y ahí es que nosotros invocamos la autodeterminación porque los luncos, y ahí nombro nuevamente a Mañil, nombro a Quilapán y a muchos otros más, en ese periodo tuvieron esa visión hasta el último momento, ¿no? El límite nuestro es el Biobío. Nosotros nos autogobernamos, hacemos igual, ¿no?, nuestro propio autogobierno. Eso que perdimos, por lo tanto, es un derecho que debemos nosotros restituir. Es, por lo tanto, algo que eso nos conculcó. Entonces, existiendo un contexto de derecho internacional indígena que reconoce a través del convenio y la declaración de la ONU, este derecho para los pueblos, pero limitado, nosotros decimos, además, debiera, ¿no?, ser parte de un horizonte que nosotros lo estamos recobrando, porque el pasado también se une, ¿no?, a esa visión o a ese proyecto de futuro. Y por último, que ese horizonte de la autodeterminación debe ser un horizonte estratégico, común, con los otros grupos étnicos, con los otros pueblos, llamémoslo, o pueblos, naciones, que hay en el país, pero también con los otros grupos dentro de la sociedad chilena que los han bañado todo este tiempo, ¿no?, con esa etnicidad dominante, que le han construido al indígena como lo alter, ¿no?, como lo distinto, cuando los indígenas lo llevan o está también en ellos. Entonces ahí es donde tienen que deconstruir y reconstruir, digamos, sus identidades y ver que estas ideas que circulan muy fuerte, no tan solo en el pueblo mapuche, sino que en los demás pueblos de Abya Yala, no es en contra de ellos. Y si hay un enemigo histórico y estratégico, son esas etnoclases, esas minorías étnicas que formatearon el Estado hasta ahora y que ven un peligro en todas estas convenciones constitucionales que, entre otras cosas, llaman, ¿no?, a refundar Chile para reconocer su diversidad y los derechos que tenemos, ¿no?, los pueblos dentro del mismo, obviamente ejercidos desde nuestros propios territorios y que entran en sintonía con las propuestas de autonomía y de autodeterminación. Yo lo dejaría hasta ahí, en este paneo de historia del Gualmapu y de Chile. Gracias. Charto.
Bueno, muchas gracias Lamien Pablo por traernos esta otra mirada de la vida de fronteras desde el Gulumapu y que también nos hace para pensar y repensar la construcción de las identidades. A continuación voy a pasar a leer los comentarios que dejan en Facebook y después a la parte del debate que hacemos de los últimos 20 minutos finales de este encuentro. Por Facebook mandan Lemoria Lamien Pablo, María Angélica Leue Tralma, Liz Cona pone Lemoria Lamien y profe Pablo, tremendo profesional. Cristina Yanquileo Romero pone: mis abuelos incluso a mediados del siglo XX iban a la estación de tren a esperar a los chilenos que venían a trabajar en las cosechas mapuches. Esos son los comentarios que van hasta ahí, hasta el momento. Nosotros ahora siempre tenemos unas preguntas para quienes exponen, así que le doy la palabra a Lamien Erasmo Catrileo, que quería comenzar esta ronda de las últimas palabras y el debate. Bueno, Mari, Pupeñi por también, Mari Compuché. Bueno, quisiera, hay una cuestión que encontraba en las exposiciones, y me había permitido una licencia, ¿no? La licencia de no provenir del campo disciplinar. Como diría alguien, por ahí solo la seguridad que da la ignorancia puede llegar a la pregunta, así que espero que me disculpen en ese sentido. Tiene que ver con esto de... Hay una cuestión, yo diría, no sé si ustedes están de acuerdo, como una historia de errores, ¿no? Yo pensaba en esta cuestión, el tema del lenguaje, ¿no? Cómo influye el lenguaje, y pensaba en ese gran error que es el rol inicial de Colón y llegar y hablar de indios, y que ese error se haya perpetuado, y si uno va a ese inicio, está nombrando otra cosa. Sin embargo, en una cuestión, esa terminología se sigue manteniendo, ¿no? Entonces, no podía dejar de pensar en esto, cómo tengo la impresión que hay alguna clase de historiografía que reincide o toma categorías que por ahí no estarían dando cuenta de las realidades que pasaban en esos ámbitos, en el ámbito del Gulumapu, del Puel Mapu, del Wol Mapu. Y pensaba en esto no sé si ustedes conocen, que hace el año pasado, un director de cine, Sebastián Díaz, presentó un documental llamado Cuatro Loncos, no sé si ustedes los conocen. Y fíjense que lo interesante es que él titula Cuatro Loncos, o sea, está instalando en cierto sentido común un concepto que no es lejano. Y entonces pensaba en la cuestión esta de la profesora Ingrid, la cuestión de la tierra adentro, y yo me preguntaba cómo el no conocimiento de la lengua sigue constituyendo para una parte de esta historiografía una limitación, porque el término de cacique es un término que, digamos, que se puede utilizar, que es válido, obviamente, pero en el caso de la ponencia del profesor Mariman, comenzaba a explicarnos esto: tenemos Love, tenemos la cuestión de una organización, y lo que podemos ver es que no coinciden las estructuras. Las estructuras, porque si uno va, vamos a tener la suerte que el próximo jueves el profesor de Mapudungun, Tulio Cañumil, nos va a hablar de la lengua, y yo lo que veo es que hay cierto, no sé si cierto límite en esto de intentar conocer esta tierra adentro, cuando la lengua tiene una prefiguración en relación a la naturaleza, y eso, hay muchísimos ejemplos en ese sentido. Yo pensaba en el caso de los inuits, ¿no? De los mal llamados esquimales, que por ejemplo ellos tienen variedades de blanco para referirse a la naturaleza, ¿no? Entonces, como que la lengua, de acuerdo a los espacios territoriales, toma unos sonidos y lo traduce como una forma de entender las relaciones. Por ejemplo, en el caso de los apellidos, ¿no? El profesor Tulio Cañumil, obviamente, puede dar más cuenta de esto. Entonces yo pensaba cómo hay cierta, de la parte académica, hay un hiato ahí con la lengua, porque en el caso de la filosofía, por ejemplo, no sé qué pasará en el caso de la historia, pero en filosofía, si uno se dedica, por ejemplo, hace una tesis sobre un autor alemán, no sería serio que no dominara la lengua, que no conociera el idioma. Entonces yo veo como que esta cuestión de la terminología, esta cuestión de la conceptualidad, de los conceptos que son importantes, llevan a una serie
no sé si confusiones, o hay una cuestión como que yo veo hay una diferencia ahí, ¿no? Y me parece que la última parte del profesor Maribán está dando cuenta de, hay mucho que no conocemos de cómo la lengua, el mapudungún, estructura la relación, y aparte no es una lengua muerta, o sea, no es el griego de los griegos, que hasta el griego, si uno ve la cultura occidental, la lógica, todo está performado por la forma de la lengua, por la sintaxis de la lengua. Entonces, si bien en el mapudungún tiene la problemática que hay muchos grafemarios y una lengua oral tiene muchas dificultades en ese sentido, yo me parece que habría que revisar estas estrategias historiográficas en donde se avanza mostrando esto, lo que el profesor Enrique Macés señalaba, que recordaba yo eso de que decía Borges, que la historia favorece las simetrías porque las injusticias están en todo el tiempo, ¿no? Siempre hubo injusticias, seguirá habiendo, me pregunto, pero me parece que en este acercamiento hay una clara deficiencia a la hora de poder dar cuenta de un fenómeno y de una lengua que se habla, no es una lengua muerta, digamos. Entonces, ¿no debería ser para los historiadores que hablaran del pueblo mapuche un requisito que tuvieran un conocimiento de la lengua? Esa es mi pregunta, y bueno, quería abrir con eso. Bien. Antes de pasar a dar la palabra a los expositores de acuerdo al orden en el que estuvieron participando, le comento al profesor Enrique Macés que además a usted le hicieron una pregunta por Facebook que era ¿dónde se pueden encontrar esos documentos que estaba leyendo? Entonces, sí, primero... no. ¿Querés que conteste ahora? Bueno, dale, primero ese y Bien. después hacemos la ronda. Estos tres documentos que yo presenté es un adelanto, forma parte de un libro que está en prensa, que se llama La construcción de la niñez en el mundo rural patagónico, una historia de desigualdad. Y muchos de estos documentos forman parte del archivo de la ex justicia letrada de Neuquén, que son cerca de 25.000 expedientes penales que abarcan la etapa territoriana de Neuquén, que va desde los primeros expedientes son de 1895-96 y hasta la provincialización. Bueno, muchas gracias. Quedamos a la espera entonces de esa publicación. Ahora sí, pasamos a la ronda de respuestas a la pregunta de Erasmo Catrileo. Ingrid. Sí. Bueno, estaba pensando en que, sí, en principio yo creo que Erasmo tiene razón en lo que plantea, solo que me parece que, bueno, que estamos en una historia de esfuerzos académicos, esto es dinámico, uno se va aproximando con los recursos que tiene. Me parece que sí, que es importante saber la lengua, creo que no hay que descalificar los intentos de historización por no dominar la lengua, porque si no estamos sonados, pero bueno, yo estudio mapudungún, Tulio es mi profesor hace un par de años. Quizás yo me empecé a preguntar por qué no digo lonco y digo cacique, por qué digo tierra adentro y no digo otro término que no sabría con cuál reemplazarlo en principio. Y quizás algunas respuestas son que las fuentes indígenas en Puelmapu usan estos términos, es decir, yo sobre todo he trabajado cartas de los salineros de Calfucurá, pero también he leído las cartas de Ranqueles, las de Saihueque, y la verdad que el término cacique, capitanejo, se usa. Digamos, esto no quiere decir, se usa por lo menos en las cartas, entonces, no digo que no se usara el término lonco. Entonces, creo que en parte es influencia de eso. El término tierra adentro, a ver, yo lo quiero defender un poco en qué sentido, en que, primero que le pongo comillas, cuando lo escribo, cuando escribo esto le pongo comillas, porque justamente me parece que es una categoría, no sé si es una categoría, es un término que generaliza todo un territorio sin explicarlo. Y justamente el desafío es empezar a pensar qué pasaba en esa tierra adentro, es meterse en esa tierra adentro, cambiarla, no mirar la frontera desde el lado del Estado, sino situarse en tierra adentro, pensar qué actores había ahí, qué relaciones había ahí, y qué perspectiva tenían del proceso, ¿no?
Por otro lado, también el adentro y el afuera también aparecen en las cartas. A mí me sorprendió en alguna carta de Calfucurá diciendo, mi comisión va para afuera, o viene para adentro. O sea, quizás habría que seguir leyendo y planteárselo, pero el adentro y el afuera era algo que se manejaba como cotidianamente, o por lo menos podía aparecer en una carta escrita por Calfucurá. Así que, no sé, me parece que sí, que vale, a mí se me están moviendo piezas al aprender el mapudungún, aunque es un proceso lento y complejo, es una lengua muy rica y no es tan fácil. Pero, y muchas cosas se me hacen más claras, pero no es algo automático e instantáneo, digamos, y milagroso. Es un proceso de acercamiento. Me parece que el acercamiento a esa realidad que uno investiga tiene que también que pasar por la comprensión de la lengua, estoy muy de acuerdo. Y creo que estamos avanzando en general. Yo pensaba que cuando comencé a leer, tener mis primeras lecturas, me aferraba a los textos de Marta Bechis, a los que me sigo reconociendo por sus grandes aportes, y ella planteaba este concepto de sociedad segmental, de la sociedad indígena en Araucanía, Pampas y Patagonia, una definición muy general, muy teórica, acerca de unidades equivalentes que no tienen ninguna estructura superior que las englobe y que operan bajo procesos de fusión y fisión. Yo creo que eso reemplazó también la historización. Creo que muchos de los que nos dedicamos a estos temas repetimos lo de la sociedad segmental, y recién ahora, en estos últimos tiempos, estamos comenzando a poder historizar esa segmentalidad, a poder pensar que antes, por lo menos en Puel Mapu, las relaciones entre grupos, sectores indígenas eran mucho más dinámicas, móviles y competitivas, y que con posterioridad a la independencia de los estados nacionales se configuró una geopolítica bastante distinta, que le planteó con mayor, digamos, que permitió a los grupos del Puel Mapu de alguna manera condicionar las relaciones con el Estado de una manera más exitosa, ¿no? Creo que esa historización que estamos tratando de hacer hace que entendamos un poco más la tierra adentro en perspectiva histórica, ¿no? No quiero decir tierra adentro así como forma de achatar el tema, sino al contrario, para identificarlo y tratar de pensar qué pasaba en cada década del siglo XIX en esa tierra adentro. No sé si responde la pregunta, pero cualquier cosa seguimos hablando. Gracias, Ingrid. Enrique Macés, ¿cómo lo interpela esta pregunta? Con algunas reflexiones anteriores y que de alguna manera complementa el planteo de Ingrid y la reflexión de Erasmo. En primer lugar, decirle que la relación entre historiadores y cuestión indígena es relativamente reciente en la historiografía argentina. Este es el primer punto. Todavía en los años 70, o fines de los 60, uno de las principales plumas en la Argentina planteaba la inexistencia de indígenas o de indios en nuestro país. Y básicamente en el sur, que habían muerto todos en la conquista del desierto. Y quien lo decía no es un ignorante, no era un ignorante, era Jorge Luis Borges. Es decir, este planteo aparece muy fuertemente ligado a un relato desde un tiempo más atrás. La relación de los historiadores con la cuestión indígena empieza a tener cierto predicamento con la llegada de la democracia, el desarrollo, la recomposición de los grupos de investigación, el desarrollo en las universidades públicas, fundamentalmente con los compañeros que venían del exilio, más los que estaban aquí, y fundamentalmente de la historia social, con los nuevos aires, con los soplos que planteaba la historiografía inglesa. Básicamente, los textos de Thompson, de Hobsbawm, de Stedman Jones,
y la perspectiva desde abajo. Esto hacía que esta nueva historia social planteara una ruptura cronológicamente hacia adelante y una ruptura en términos de temas, y una tercera ruptura en términos de disciplina. Es decir, ya se dejaba de ver como compartimentos estancos la antropología, la lingüística, la sociología, la historia, para el historiador social, al tener como centro de sus reflexiones la historia de la sociedad, comprender la totalidad. Sin embargo, todavía en los años 80, en Filosofía y Letras, en Buenos Aires, Filo, para los iniciados, que reputa de una facultad progresista, seguía habiendo compartimentos estancos y la frontera era tema de los historiadores y los indios eran tema de los antropólogos. Los primeros trabajos de Diana Lenton, bueno, los míos también, empezaron a romper esto. Sin embargo, yo tengo una nota de color. Mi tesis doctoral sobre la cuestión indígena en Filosofía y Letras, tuve 3 jurados antropólogos. Seguía la tradición. Entonces, yo coincido con Ingrid en que hay avances sucesivos. El primer avance es poner la cuestión indígena como un tema central en la mirada de los historiadores, o uno de los temas centrales, porque hasta ese momento lo que aparecía era la cuestión obrera. Cuando se hablaba de la cuestión social, se hablaba de la cuestión obrera. Y no se planteaba la cuestión indígena como algo anterior a la cuestión obrera, pero que también en su momento movilizaba la cuestión social y estaba en el marco de la agenda pública de los distintos gobiernos. Entonces, allí fue un avance importante, poder instalar la cuestión indígena dentro de la cuestión social y reflexionar. Un segundo avance fue, y de alguna manera influidos también por la Constitución de 1994, se plantea entonces ya empezar a debatir sobre este tema, pero como coincido con Erasmo y con Ingrid, desde una mirada desde el Estado, es decir, desde una mirada del Estado. Bueno, ahora se está avanzando en este concepto de Ingrid de tierra adentro o de pensar la cuestión indígena desde la propia mirada de los actores principales de este drama, y hacerlo incluyendo también a aquellos que resistieron el avance de aquellos que propiciaron el avance. Es decir, indagar por qué quienes propiciaron el avance no cerrarlo con el mote de traidores y dejarlo afuera de la historia, sino tratar de interpretar el porqué de esas razones, y hoy el planteo de Ingrid me pareció por demás sugerente. Y en ese marco seguimos avanzando y ya no son los actores principales, los loncos, sino también ver cómo se plantea la familia indígena, cómo se plantean los niños. Digo, la niñez es el actor olvidado de la historia, por lo menos en la Argentina, que está de alguna manera subsumido por diversas razones. Últimamente la historiografía ha dado algunos saltos importantes en una historia de la niñez urbana, pero de la niñez rural poco y nada es lo que sabemos. Ahora, naturalmente coincido con Erasmo que el conocimiento de la lengua ayuda a entender el pensamiento y las acciones de esos actores. Pero también, digo, los avances que se han hecho hasta ahora, sin el conocimiento de la lengua, han sido importantes, tanto de antropólogos o de historiadores, o de esa mezcla, porque
Diana, Ingrid, Walter, que está escuchando, yo, a esta altura del partido, con 30, 35 años de actividad en investigación, y yo no sé cuánto tengo de historiador, cuánto tengo de sociólogo, cuánto tengo de antropólogo, cuánto de lingüista, porque necesito de todas ellas para poder entender esa realidad. A Ingrid le debe pasar lo mismo, a Diana le debe pasar lo mismo, y a Walter también. Y es cierto, la lengua es un elemento fundamental, pero también, fíjate Erasmo, que cuando se hace, los historiadores sociales avanzan e interpelan todo el tema de las grandes migraciones transatlánticas, bueno, van muy bien en las migraciones españolas o de origen hispánico. Tienen más dificultades con la inmigración italiana, que es la principal en la Argentina, ni que hablar de la danesa o de alemana, etc. Sin embargo, bueno, a pesar de esa deficiencia de la lengua, se puede de alguna manera entender el principio que nos guía a todos nosotros, que es poder desentrañar, visibilizar, dar a luz la desigualdad, porque en realidad nuestros trabajos finalmente lo que tienden a mostrar es esa sociedad capitalista, esa sociedad desigual que nos tocó analizar y que nos toca vivir. Gracias, Enrique. Lamien, Pablo Marimán, la misma pregunta para usted. Bien, Peña y Erasmo, agradezco la pregunta y decirte que nosotros desde que nos hemos conformado en estos espacios, ¿no? Como la Comunidad de Historia y antes, digamos, otros organismos que venían haciendo la reflexión del pasado y de la política, empezamos también a pensar precisamente en esas lógicas, o sea, cómo nosotros podíamos hablar también desde nuestra categoría. Y bueno, quien conoce más o menos, ahí lo va haciendo de mejor forma también. Pero mira, un ejercicio era que cuando tú lees las fuentes, tú tienes que discriminar también, ¿no? Si tú estás trabajando con el pasado, ¿qué o cuáles fuentes son las que te pueden ayudar a comprender y no a deformar, digamos, la visión que tú te quieres armar. Por lo tanto, el ejercicio de acercarse a la fuente también es un ejercicio crítico. Por ejemplo, para nosotros era muy fundamental poder captar del siglo XIX las fuentes bilingües que hay. Y ahí hay trabajos, ustedes deben recordar, digamos, a Lenz, Pascual Coña y otros, ¿no? Que están saliendo y están apareciendo constantemente. Y uno trataba de leer, ¿no? La columna, si es que aparecía, ¿no? La columna Mapudungun, y ver si estas, vamos a decir, traducciones que se hacían correspondían o no. Y ahí uno se encontraba con sorpresas, pues. Entonces cuando en Mapudungun el relato, ¿no? Decía, bueno, los Coifiqueche, o decía, ¿no? Los Lof Mapu, o decía los Futal Mapu, o el Huichan Mapu, se reducían como reducciones, se traducían, ¿no? Como traducciones, como parajes, o sea, vamos a decir, no respetaba, por llamarlo, o observar esa parte, la estructura en su denominación real. Entonces, evidentemente, cuando yo me tocaba escribir o me tocaba relatar, hacer cursos, obviamente me trataba de ubicar desde esas estructuras, ¿no? Que aparecían en el lenguaje. O sea, para mí es muy distinto decir o hablar de los Futal Mapu o de los Huichan Mapu como formas de gobierno, como superestructura, que hablar de comunidades. ¿No? Hoy día la visión que se nos ha construido nosotros, que la estamos construyendo, es que las comunidades, así como las conocemos hoy en día, han existido en todo el tiempo. Y resulta que cuando tú te metes en el siglo XIX y te metes en las fuentes mapuche, o te metes en las otras fuentes que no son mapuches propiamente tal, pero que sí, y ahí tienes que observar bien, hacen o detectan estos elementos, los incorporan dentro de su construcción de relato, te empieza a aparecer o a prefigurar otra sociedad. O sea, Manuel Bueno, cuando le escribe al lonco este principal de acá, que también él se dice soy toqui, ¿no? Cuando le escribe a José Justo Orquiza, él le dice yo soy toqui.
y soy quien dirige los 4 Butalmapu, que conforman, ¿no?, la nación o el país nuestro. Él está tirando 4 elementos ahí, o sea, un elemento de, vamos a decir, de estructura social, soy Toki, hay que ver qué es ser Toki. Lo otro, soy o dirijo, estoy a cargo, o represento a 4 territorios que son Futalmapu. ¿Y qué son, no? O sea, ¿y por qué 4? ¿Y cómo se conforman? Y luego te va dando este y otro dato, obviamente que a mí me interesa porque tiene una riqueza y lo trato de proyectar para precisamente en el presente encontrarle los contextos de significación. Y uno lo encuentra. Entonces, cuando uno conoce el Mapudungun y tú empiezas a escuchar a los mayores que hacen hacen esa conversación, hacen tu culpa Zugun, el ejercicio, digamos, de la memoria, empiezan a emplear esos mismos conceptos. Entonces, ¿cómo yo los voy a dejar de lado? Al contrario, hoy día se está hablando de refundar Chile, de hacer Chile plurinacional, pero estamos hablando en la jerga no estatocéntrica, está bien, ya es un avance que se hable en esos códigos, pero ¿cómo hablamos también desde nuestros códigos? Especialmente para hacer o darle sentido a la gente, ¿no?, que poco entiende de lo que es plurinacional o Estado y todas esas otras denominaciones, pero sí de repente con su gente, porque los contextos de significación los da la gente, no los da la academia, empiezan a comprender profundamente lo que significa eso que hablábamos del Kisungunegual. ¿Qué es el Kisungunegual? Y ahí hay 2 palabras, y ahí está el que es la idea de control, y Kisu es la idea de autocontrol, y eso se proyecta para entender lo que es una idea de gobierno. Yo me autocontrolo, Milov se autocontrola, los mapuches en su conjunto, ¿no?, nos autocontrolamos, haciendo ¿qué? Kisungunegual. Y empiezo a hablar un código que los demás lo empiezan a comprender, y para eso no se te prefigura al hablarlo la idea de Estado, de secretariado, de ministerio, porque no tiene nada que ver con eso. Entonces ahí hay un ejercicio que es reinteresante, y quizás lo que ha sucedido, Erasmo, especialmente con las disciplinas, con la ciencia, es que por esas también tradiciones o esos momentos que hay dentro suyo, ¿no?, de la academia me refiero, a veces los modelos tratan de imponerse, especialmente en historia, ¿no?, por lo que es la construcción desde, vamos a decir, los datos, desde la fuente. ¿Qué te quiero decir? Porque no quiero que me consideren un positivista, así como en el siglo XIX, ¿no?, que decían, no, son los datos y lo demás no sirve, ya la teoría no sirve. No estoy diciendo eso. Simplemente te estoy diciendo que yo he visto trabajos de antropólogos o de historiadores, donde todas esas categorías que tú identificaste, ¿no?, linaje, que dijo Ingrid, ¿no?, segmento, tribalismo, cacique, es una danza de términos que empiezan a dar sentido, ¿no?, para quien lo lee, para describir algo. Y tú te das cuenta que existen estas otras formas de denominación, por eso que yo insistía en los campos de enunciación, ¿no?, en la exposición. Miren los campos de enunciación del siglo XIX. Hablan de rico y pobre y se refieren a grupos étnicos, a castas sociales. Entonces yo voy a trabajar esos mismos conceptos y los voy a proyectar en el presente y las voy a tratar de resignificar en el presente. ¿Qué significa hoy día hablar de eso? Entonces a veces se hablan de marcos o de modelos y se deja de abajo la riqueza, ¿no?, que está en el lenguaje, en su semántica, en todas las formas de expresar, y que obviamente el Mapudungun los puede vehiculizar. Por último, decir que si hay, vamos a decir, un cambio, que puede ser también una impugnación a esas formas de clasificar, no vienen de la academia. Creo que esos cambios vienen del movimiento, vienen del pueblo. En los conceptos de Gualmapu, hoy día aquí en Chile ya no se habla nomás de Chile, se habla del Gualmapu. No se habla nomás de desarrollo, se habla del Cumé Felén, se habla del Cumé Moñán. No se habla nomás de la biodiversidad de los recursos, se habla del Itrofil Moñán. Y lo está empleando hoy día la misma gente chilena. Los pobres, ¿no?, que aparecían en el siglo XIX, es decir, no la etnoclase dominante, sino que el pueblo chileno en todas sus formas, lo está empleando porque le hace sentido. Y eso no lo puso el historiador, ni el antropólogo, ni el arqueólogo. Eso viene de abajo. Es una construcción que viene de abajo. Y nosotros lo que podemos hacer es, obviamente, discutir, difundir, y ahí hay un paso que tú lo manifestaste y creo que es importante. Hay gente que viene ya desde el Mapudungun haciendo historia, escribiéndola. Ahora, ojo, porque la cultura, especialmente en trabajar el pasado, especialmente el Cuifí, que se refiere a los tiempos, tiene sus propias formas de clasificación de los tiempos.
Y lo otro es que en las discursividades mapuche no existen las linealidades ni las secuencias que nos enseña la historiografía que aprendemos nosotros en las universidades. Uno la emplea porque fue formado en esa, y por último nos sirve porque los demás han pasado por la escuela chilena y tienen ese esquema en la cabeza. Pero cuando tú escuchas a un mayor o una conversación, ¿no?, de autoridades, los tiempos se traslapan. El pasado está en el presente, estamos hablando de sujetos que hablan a través de nosotros, y son sujetos que existieron hace 100, 80 años atrás, y tú los ves ahí. Entonces, ¿cómo yo interpreto esa riqueza, ¿no? Y eso es puro mapudungún. Y fíjate que también en el castellano, más pobre, ¿no?, en términos de las posibilidades que tienen, se hace, esa lógica se replica. Entonces, ¿qué es una historia mapuche? ¿Una historia mapuche es una traducción nomás a la lengua mapuche? ¿O es también esa lógica y esas racionalidades proyectarla a través de eso? Nosotros estamos haciendo bien humildemente un aporte, pero ya hay otros que van más lejos, y son nuevas generaciones. Así que vamos a ver qué surge. Eso quería responder. Leila, bien, gracias. Antes de pasar a la última pregunta que me quedó acá en Facebook, quería ceder la palabra acá en el Zoom, si alguien más se quiere hacer eco de esta interpelación, porque hay más académicos y algunos los mencionaron en reiteradas ocasiones. Bueno, justo Walter se fue. Diana. Bueno, ¿qué tal? Gracias. La verdad que justo me quedé sin internet y tuve que volver, tengo una conexión bastante mala y me perdí las preguntas de Erasmo, que más o menos voy reconstruyendo porque escucho lo que le responden, pero así que no sé, en relación con lo que preguntó Erasmo no puedo responder, pero sí querría hacer algún comentario en relación con lo que se expuso, si les parece bien. Bueno, la verdad que los tres expositores son bibliografía de todos nosotros desde hace mucho, ¿no? Nos venimos leyendo, bueno, con Ingrid además nos vemos, bueno, ahora no, pero cuando íbamos en forma presencial a la facultad nos veíamos cada tanto, así que conocemos bien de nuestros respectivos trabajos, ¿no? Y a mí siempre me impresiona la forma en que trabaja no solamente Ingrid, sino todo su equipo, con el detalle, ¿no? El nivel de detalle y de cómo han desarrollado herramientas para trabajar esta cuestión, como ella dice, de tierra adentro, que por ahí no es la más sencilla, ¿no? Que hay que tener una metodología y una forma de trabajo bien afinada. Y bueno, y por supuesto lo que expuso Enrique, que yo creo que nos dejó a todos sin aire, ¿no? Una terrible la exposición de Enrique, a quien venimos escuchando desde hace muchos años, y que me impresionó, digamos, todo el conjunto, ¿no? Si pienso en las tres ponencias en conjunto, por la continuidad, ¿no? La continuidad de las prácticas estatales, la continuidad bueno, lo que Ingrid sobre todo planteó, el tema de lo que es la traición, ¿no? La violación de los pactos, la violación de los acuerdos, esa cuestión de cálculo, ¿no? Que parece que no, que nos pone, digamos, en una sensación de estar siempre en terreno movedizo, ¿no? Porque uno encuentra, y bueno, nos plantea, digamos, como profesionales, también, bueno, como siempre, la advertencia de desconfiar de la transparencia del texto, ¿no? Del documento, porque se han escrito acá historias, ¿no? Y tenemos colegas historiadores que han escrito, o antropólogos a veces, asumiendo un documento, ¿no? Tal funcionario dijo tal cosa y firmó un tratado, entonces, bueno, qué grande el funcionario, y después, bueno, nos encontramos a partir de hacer un estudio más detallado de la historia, bueno, que ese pacto por ahí era solamente para ganar tiempo, y como dice Ingrid, se los estaba atacando por otro lado, ¿no? Eso es algo que, bueno, que tiene una gran continuidad. Y en el caso de lo que planteó Enrique en relación con los niños, a mí me impresiona mucho también por la continuidad de la práctica, ¿no? Y como es algo que no se restringe solamente a ese periodo histórico, y además me vino a la cabeza pensando, ¿no? Que además durante las campañas militares y durante los momentos más extremos de la práctica genocida, lo que ha sido la generación del 80 y sus campañas de expansión sobre el territorio mapuche, que era una herramienta de guerra también, ¿no? El quitarle los niños a los LOF era una herramienta de guerra. Me viene a la memoria un texto, un documento que ha escrito bastante Claudia Salomón Tarquini, una historiadora de La Pampa, sobre ese documento que es de los
los frailes, donde ellos cuentan y dicen que les da pena a ellos, a los frailes que conocen, a los que ellos llaman, bueno, ellos sí hablan de caciques, capitanejos, ¿no? Esas palabras que se usan, que eran, digamos, grandes guerreros y que venían sumisos a presentarse porque lo único que pedían era que no les sacaran sus hijos, ¿no? Y los curas lo plantean asombrados por cómo, digamos, la derrota de estos loncos no fue por las armas, no fue por habilidad, digamos, por faltas en su habilidad guerrera, sino porque el mecanismo que utilizaba el Estado era sacarle los hijos, ¿no? Atacar a las familias cuando estaban indefensas para llevarse a las familias y de esa manera, ¿no? Poder bueno, conseguir que ellos se presenten, ¿no? Como se decía. Y después cómo esto va continuando, ¿no? Y los 3 casos que planteó Enrique Mace siguen con esta cuestión de cómo una vez consolidada la apropiación territorial, se continúa con la apropiación de los cuerpos, ¿no? Tanto de los adultos, pero específicamente de los niños, ¿no? Porque tenemos un caso primero un caso de reparto de niños, porque continúa el reparto de niños al quitárselo a sus familias con el argumento bueno, que son chicos que han entrado por la mala senda porque están en el delito y que los van a educar bien, pero continúa el reparto de niños, que es además voy un poco por las ramas, pero es además uno de los elementos que considera la Convención de Naciones Unidas que define el genocidio, es uno de los elementos que definen el genocidio, ¿no? El quitarle los niños a las familias que son víctimas del genocidio. El otro, el casamiento trucho, ¿no? Este casamiento forzado de una niña, que también es un caso terrible de abuso, y después, bueno, la permisividad acerca de la violencia sexual contra los niños, ¿no? Y que además son cosas que siguen pasando, ¿no? Y yo les cuento solamente para cerrar una anécdota pequeña, ¿no? Que a mí me suelen llamar por ejemplo, escuelas donde han ido mis hijos, ¿no? Y que se enteran que uno está investigando y me llaman generalmente para el 12 de octubre o para el 19 de abril, que son los momentos que las escuelas a veces habilitan estas cosas, bueno, para que, no sé, para que le dé una clase a los chicos, ¿no? Y generalmente de secundaria. Entonces, bueno, yo voy, muestro documentos, ¿no? Tratando de sacudirlos un poco, ¿no? A los chicos que por ahí piensan que va a ser una clase aburrida y bueno, yo les tiro todo esto para que lo vean. Y me pasó más de una vez de que algún estudiante, la vez pasada me acuerdo mucho de una chica, me plantea, tiene la iniciativa, ¿no? De plantear, bueno, pero esas cosas siguen pasando, ¿no? Cuando yo hablo del reparto de niños y del reparto de personas para servidumbre, ¿no? Y que entonces cuentan, mi abuela no sé de dónde venía, ¿no? Chicos que son estudiantes en la Escuela de Buenos Aires, pero que plantean que mi abuela vino del interior, pero ni siquiera se acuerda de dónde, porque la trajeron de muy chiquita para ser empleada doméstica, por ejemplo, ¿no? Y que entonces son los mismos chicos los que dicen, estas cosas siguen pasando. Entonces, bueno, a mí eso es algo que me impresiona siempre, ¿no? De estos trabajos, cómo por más que queremos periodizar, ¿no? ¿Hasta dónde podemos periodizar? ¿Qué cosas podemos decir que donde hay cambios de política, donde no hubo cambios de política, ¿no? Eso es un poco lo que a mí siempre me impresiona. Bueno, muchas gracias, Diana. Despedimos a Lamien Nelson, que se tiene que retirar, y pasa a hacer... ¿querías decir un comentario? Dale. Unen Mari Pupeñi, Mari Pulamien, Mari Compuché. Quería agradecer a los expositores, a Pablo, Enrique, Ingrid, muy entretenido todo, alimenta el espíritu y uno aprende mucho más con estos conversatorios también. Volver a agradecer a toda la organización de ambas universidades por el tremendo trabajo que se ha hecho y que se va a seguir haciendo, porque mañana continuamos. Así que quería básicamente y de forma muy breve complementar un poco la pregunta que hizo Erasmo y que después todos desarrollaron con la importancia del Mapuzungún en la investigación histórica con un par de ejemplos, ¿no? Un ejemplo, y Pablo lo mencionó durante la exposición, fue, por ejemplo, el concepto MAPU, que a los niños en los colegios, y ojo, que si bien aquí estamos hablando de la labor historiográfica, cómo se puede integrar la lengua o el valor que tenga o lo adecuado o digámoslo, cómo puede influir en los trabajos, etcétera, en los resultados de esto, también tiene una utilidad finalmente política.
el mapu, por lo menos en los colegios acá en Gulumapu, se enseña como tierra. Entonces, cuando hay una interpretación de qué significa mapuche, se le reduce un concepto gente de la tierra, desde donde se sacan una serie de conclusiones que, entonces todos somos gente de la tierra, entonces todos somos mapuche, o parte de la base para la subclasificación de lo que en definitiva pasan a ser los mapuches dentro del Estado, por lo menos acá en Chile. Pero también lo vemos en aspectos, por ejemplo, el historiador Sergio Villalobos. Él, que fue uno de los pilares de la historiografía en Chile, uno de los forjadores, el padre de la historia de frontera acá, él siempre ha hablado de araucanos. Nunca le interesó hablar de mapuche. Él dice que eso es un invento, que eso no corresponde. Incluso no recuerdo bien, y dudo que lo vuelva a encontrar, pero no recuerdo bien. Él en alguna parte, no sé si en una entrevista o en un documento de él, una investigación de él, hablaba que finalmente araucano era más cómodo utilizarlo porque todos entendían a qué se refería, y hablar de mapuche implicaba explicarle a la gente de qué se trataba, de dónde venía. Entonces, por una comodidad tal vez un poco intelectual, se decidió quedar con el concepto araucano y no mapuche. Pero ese concepto prevaleció en definitiva, y a él no le permitió entender lo que decía el Peña y Pablo, por ejemplo, que el mapu es el territorio, el país, tiene que ver ya, y mapuche sería una suerte de gentilicio, no un mero nombre asociado a algo tal vez cosmogónico. Y además sí, también puede tener una acepción cosmogónica. Luego sale la investigación de Bocar, Aldunate, etcétera, y su hipótesis sobre los reches, que eso ya fue un trabajo importante que vino a mover todo. Entonces, en definitiva, quería graficar un poco y complementar que con esos dos elementos se puede demostrar un poco la importancia de la lengua, porque permite de repente entender ese concepto reche, que personalmente no lo comparto como que haya sido un etnónimo en aquella época, sino que acá eran identidades territoriales probablemente. De todas maneras se hizo con respeto, etcétera, pero la gente hablante, incluso también los historiadores mapuche hablantes, plantean de que reche finalmente es una persona común. Se ocupa mucho machi, reche no tati, o sea, el machi no es una persona común, no es cualquier persona. Entonces todo deriva de interpretaciones que se hicieron en aquella época, y creo que el mapuzungún es importantísimo. Cristian Antimilla, que va a estar en unas 2 semanas, la otra semana creo que va a estar ahí con el Peña y Juan Carlos compartiendo mesa. Él es hablante del mapuzungún, partió no siéndolo, como la mayoría, estudió, sacó la mugre estudiándolo, y hoy él sus investigaciones lo está haciendo también desde el rescate del mapuzungún, y en serio yo creo que puede significar un giro de 180 grados, entender ciertos conceptos antiguos, sobre todo basados en las fuentes como Febrés o el mismo Luis de Valdivia, entendiendo el concepto y además adecuándolo a la realidad cultural. Idéntico con la antropología, por ejemplo, el concepto de Mario Pool, que se ocupa mucho, o Chen, que siempre se le atribuye a Dios, que los jesuitas en el fondo dijeron Chen, el dueño de los hombres, es el verdadero Ñen, es el Ñen verdadero, que está por sobre todo. Pero hay territorios que Chen lo consideran, al igual que los Mario Pool, como un conjunto de entidades que se resumen en Chen, y los Mario Pool serían como los 12, los cerros, no sé, ¿cuántos que el Ulchadomó, por ejemplo, del Mario Pool, Hueche Huentru del Mario Pool, se me fue el Fichachau del Mario Pool, y así los 4 dentro más del Mario Pool, perdón, del Wincul, o del Lafken ahí en el lago, o del bosque. Entonces al final cada elemento tendría estos 4, y los resumen en definitiva en algunas comunidades como los Mario Pool, porque entenderán que la ceremonia, la rogativa sería eterna en ese sentido. Así que eso y en Echen también tiene distintas acepciones, entonces creo que la lengua, quería complementarlo con eso, es tremendamente importante. Así que Chaltumay, y bueno, nos vemos mañana. Hola, también. Bueno, cerramos entonces el debate por el tiempo que ha pasado con este tema de la importancia del mapuzungún para desarrollar las investigaciones, y ahí nos estuvieron aportando sus ideas cada uno de los expositores y quienes están acá.
Así que si nadie más requiere la palabra, puede hablar todavía, se la doy a Damián Cancelo, secretario de Extensión de la Facultad de Humanidades de la UNCO, para finalizar este encuentro de hoy. Gracias, Estefi. Bueno, en principio, saludar y agradecer a Ingrid de Jong, Pablo Marimán. Bienvenidos una vez más a la Universidad Nacional del Comahue. El agradecimiento por estar en estas cuartas jornadas de historia mapuche. Desde ya, el abrazo también a nuestro querido compañero y colega Enrique Macés. Muchísimas gracias también, Enrique, por estar en este panel. Ingrid, Enrique, además los hemos molestado en estos últimos días, fueron parte del programa de Radio Humanidades y queremos agradecerles eso también. Y por supuesto agradecerle a Diana Lento por estar presente, a Tulio Cañumil y por supuesto a los compañeros de la organización, Erasmo, Juan Carlos, Nelson, Daniel Bagnat, Lautaro Labrín, compañero no docente de la Secretaría de Extensión, que está en la operación técnica. Invitamos, Estefi, si te parece, a mañana continuar con estas jornadas. Mañana nos espera ni más ni menos que el panel de Territorio y Memoria, el movimiento mapuche en el siglo XX, historias y militancias. Ahí el gran Lautaro nos está compartiendo el flyer del panel y el encuentro de mañana. Nos va a estar acompañando Diana Lenton, con la exposición Ciegos, Sordos y Habladores, intérpretes hegemónicos del movimiento mapuche. Todos, desde que armamos el flyer, estamos todos esperando esta ponencia. También nos va a estar acompañando Mariano Onay, con su ponencia del territorio a las estancias y a los campos de concentración. Hoy pasamos el programa de Radio Humanidades, una entrevista con Mariano, donde pudimos profundizar un poquito en este concepto. Si hoy hablamos de genocidio, ¿cuánto problematización también va a traer esta cuestión de campos de concentración para entender la historia mapuche? Reflexiones acerca de la privatización de tierra y del confinamiento de la población originaria. También nos va a estar acompañando mañana Jorge Nahuel, lonco de la Confederación Mapuche Neuquén, con su ponencia Reconstrucción de la pertenencia a Huel Mapu desde las organizaciones de Huel Mapu. Y por último, de Gulu Mapu Chile, va a estar participando también Martín Correa, con su ponencia El despojo territorial en Huel Mapu y la demanda mapuche. Hecha entonces está la invitación, mañana continuamos con las cuartas jornadas de historia mapuche. Queremos agradecer profundamente a todos, todas y todes quienes están del otro lado de la pantalla, de la transmisión, son la razón de ser, no cabe duda, de estas cuartas jornadas. Y nos encontramos mañana, seguimos transmitiendo por esta página de Facebook a las 19 horas, queda abierto también el drive de inscripción para quienes quieran inscribirse en las jornadas, y por supuesto que también queda colgado en los comentarios el drive de asistencia. Estefanía, terminamos. Nos encontramos mañana. ¿Te parece? Bueno, Peucayal Compuché, muchas gracias por la atención, muchas gracias a quienes estuvieron hoy participando acá en el Zoom. Peucayal, Punmay, que tengan buenas noches y nos vemos mañana.